Llegar a ser ministro. A todos los ministros les tocan desafíos grandes. Yo lo resumiría yo llegué con el crudo a 26. El día que yo me posesioné del ministerio, puedo estar pelado por $1, pero fue el mínimo del precio del petróleo histórico. ¿Eso qué significa? Que nuestro principal producto de exportación, que nuestros principales contratos dependen de un precio en el que económicamente ya no son viables las actividades. Una frase de García Márquez. García Márquez tiene una frase que me encanta, es que la historia no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda para contar. En la universidad se arriesgó y ganó un buen puesto. ¿Lograste ser gerente de sucursal? Yo fui gerente de la sucursal del distrito de Agua Blanca. Los sueños que frustran otros por egoísmo. Tuve un capítulo ahí de mi intento para irme a los Emiratos Árabes Unidos, que es una triste historia. Porque yo apliqué a dirigir una organización que esta historia no la he contado, pues no enfrento a una cámara. Lo apliqué, voy a meterle un poquito de drama a esto. Yo vi un aviso de prensa en The Economist, última página que uno dice. The Economist. En The Economist. El episodio de hoy es con Germán Arce, caleño, caleñísimo, o más bien, de Buga. Es un episodio que te sirve para aprender a pensar, a entender el liderazgo, a entender cómo conectar con las personas, a sobre todo romper barreras, romper muros, romper la probabilidad de que no llegues a ciertos lugares por una historia que te va a sorprender de un jefe que tuvo. Germán muestra lo que es valentía, lo que es vulnerabilidad y lo que sobre todo es tener coraje para alcanzar sus sueños. Trabajó, te voy a dar esta perlita, como el primer gerente de la sucursal de Agua Blanca en Cali, esa zona compleja. Y él se le midió siendo muy joven. Trabajó todo su momento universitario para buscarse un espacio. Y terminó llegando no solo a los mejores puestos en el mundo de los bancos, sino a ser viceministro en Hacienda, a ser ministro de Minas y a generar una gran transformación. También te sorprenderá una historia triste porque en Colombia no lo apoyaron para lograr un gran cargo. Pero además de eso, hablamos de equidad de género, hablamos de talento, hablamos de oportunidades y nos divertimos porque eso sí te garantizo, es un gran conversador. Así que arranquemos este episodio. Germán, bienvenido a Hackers del Talento, un honor tenerte, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, un honor estar aquí. Y como te contaba, soy primerizo en podcast, entonces esto va a ser... Qué honor ser primíparo. Voy a perder la virginidad, sí. Estoy aquí en este mundo. Bueno, pues ojalá lo disfrutes. Relájese. Para arrancar a nosotros, antes de hablar de temas de liderazgo, de equidad de género, del poder, nos encanta entender como la historia detrás de cada hacker. Y quisiera preguntarte un poco de ti, de quiénes son tus papás, qué te enseñaron, qué recuerdos tienes. Venga, yo le voy a contar un cuento porque algún día alguien que creía que me conocía me oyó un pedazo de esta historia y me dijo, te la estás inventando. Y le dije yo, no, es que vos me conociste en una etapa de mi vida. Sí. Yo tengo 53 años, digamos, han pasado varias cositas. Pero para hacerte una versión, voy a decir una versión resumida de un cuento largo. Yo nací en Cali, en la Sultana del Valle, y me crié en Buga, la ciudad señora, Guadalajara de Buga, centro del Valle del Cauca. Ese es como el pueblo de los señores de la tierra. ¿Cómo así los señores de la tierra? De los feudalistas, Okay. vallecaucanos. O sea, las familias de la caña son bugueñas. Ese pueblo tiene un poquito esa connotación, que es un pueblo como tradicional, que tuvo presidente, historia de la colonia, que vive muy, muy como en ese mundo. Mi papá es bugueño. Entonces yo me crié toda mi vida hasta que terminé el colegio en Buga. Entonces cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo digo bugueño por reflejo. Mi registro civil dice que soy de Cali, pero realmente yo soy bugueño. Me crié en Buga, hice mi colegio en Buga, digamos mis primeros años estuvieron en Buga y mi papá es, digamos, bugueño. Ahorita te cuento un poquito de él. Mi mamá es una mujer de origen antioqueño, caldense, Okay. zapata, paisas, arrieros, andariegos. Todas las hijas, todas las hermanas nacieron en un sitio distinto. Digamos que es una familia muy particular, tal vez voy a arrancar por el final. Yo soy el segundo de 3 hijos.
Soy la primera persona que se graduó de la universidad de mi familia. De toda tu familia. Lo cual la gente dice, pues eso, en Bogotá, pues, todos vamos a la universidad. No, todo el mundo va a la universidad. Yo estudié economía en la Universidad del Valle. Mi papá es un hombre que hizo tercero de primaria. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y mi mamá hizo quinto. Porque eso hace 30 o 40 años era la norma. Uh-huh. Mi mamá hizo hasta quinto de primaria porque a las hijas mujeres no se les mandaba a estudiar. De esa familia solo estudiaron sus hermanos, que eran los menores. Las mujeres estaban destinadas para otra cosa. Eso de pronto lo entendí mucho más adelante. Y mi papá es un hombre que se quedó huérfano a los 3 años, sin papá y sin mamá. Entonces mi papá creció... ¿Por temas de violencia? La mamá murió en el parto de su hermana menor. Su papá toda la vida entendí que estaba muerto hasta que hace unos años entendí que no, pues se fue, se voló. O sea, no era que estaba nunca muerto. estuvo. O sea, lo enterraron en la familia, pero realmente es que el man se fue y tenía otra familia relativamente cerca. Eso me enteré hace, para serte franco, hace como un año. Ok. En el entierro de la última sobreviviente de esa familia, una anciana me confesó que no, que el señor sí vivía, gozaba de salud, gozó de salud muchos años. Lo que pasa es que para esa familia ese señor estaba muerto. El cuento es que mi papá, que era un hombre, digamos, pues que tuvo muy poco acceso a la educación, tenía como 2 cosas que eran compulsivas en él. Mi papá se leía hasta los clasificados. Era un lector voraz. Le fascinaba García Márquez. Mi papá compraba libritos chiquitos que los cargaba. Mi papá, por el trabajo que hacía, mi papá era operador. Entonces, usted sabe qué es esto, porque eso era un orgullo en mi barrio. Okay. Mi papá era operador de una motoniveladora, una Caterpillar, una máquina amarilla, con cuchilla. Sí. Cuando mi papá llegaba al barrio, we were the guys, porque nosotros autorizábamos quién se subía a la máquina a dar el paso. Mi papá trabajaba en obras públicas, que era como el Invías departamental, obras públicas del Valle, y se pensionó ahí. Entonces, mi papá llegaba a la casa en ese aparato amarillo, gigante. Además, o sea, a veces, a veces, eso no era parqueadero, digamos, no cabía, pues eso bloqueaba toda la calle. Pero a veces, porque ellos trabajaban en caminos vecinales, a las afueras del pueblo, entonces a veces los viernes llegaba y entonces él parqueaba el aparato ahí, y eso era como Disneyland, pues todo el mundo quería subir y tocarle el botón, y el hombre a veces irresponsablemente nos dejaba subir en la cuchilla y nos subía y nos bajaba, eso era una maravilla. Pero mi papá era un gran lector. Y yo me acuerdo del viejo sentado en la mesa en el comedor aprendiendo trigonometría. Mi papá resolvía los talleres que nos ponía. Se sentaba con nosotros. A ver, déjenme ver. Y esas 2 cosas, que son como de las que más me acuerdo, digamos, reflejan un poco la importancia que él decía de tienen que estudiar. O sea, pues fue pucha. Yo pues me parto el lomo, pero necesito que saquen buenas notas y que estudien y tal. Hacía una cosa particular, es que se metía a la Asociación de Padres de Familia. Okay. En el pueblo. Pues, que no debe ser tan común que un papá se metiera. No, él iba, él era miembro, él le ayudaba a organizar los bingos y las fiestas y las cosas que hacían del colegio, porque para él eso tenía un valor importante. Uno a veces cree que esas cosas son como given, como que eso es obvio, no, eso no era obvio. Uh-huh. Eso no era obvio en un señor que ha sido creado por mujeres, pues al perder a su mamá y que tenía como este valor de lo que significaba la educación, de lo que significaba leer. O sea, mi papá leía. En un capítulo trágico de la vida, mi papá se quedó ciego, porque era diabético. Entonces, cuando a mí en esa época preguntaban qué es lo más duro de la enfermedad de mi papá, es que no pueda leer. Mi mamá le leía. Pues por algunos años le leía para que él como que no perdiera esa percepción. Pero bueno, el cuento es que vivimos en Buga porque mi papá consiguió ese trabajo en la Secretaría Departamental de Vías, como se llamara, el Invías del Valle del Cauca. ¿Y cómo era el Buga en los 70s? El Buga de los 70 yo creo que era chévere. Yo nací en el 72. Porque era esa época en la que todavía las familias vivían en el pueblo y uno iba a Cali de compras. Ya. O sea, mucho Cali era como el polo comercial. Cali no tiene tanta historia, Buga tiene mucha historia. Y había una cosa educativa que yo creo que era importante,
había muchos colegios de monjas y de curas. Yo no estuve en uno de esos, pero digamos había como una comunidad ahí grande de educativa religiosa. Pues Buga es la ciudad del milagroso. Digamos, el eje de ese pueblo es la Basílica y el Señor de los Milagros y las comunidades religiosas. Entonces había buenos colegios. Yo creo que muchas, hasta esa época, las familias que tenían raíces en Buga criaban a sus hijos en Buga. Yo creo que más o menos hasta mi generación. Sí. Eso con la violencia, creo que todo el mundo terminó yéndose para Cali o para otras ciudades, pero hasta esa época yo recuerdo que los pelados se educaban en los colegios del pueblo. Entonces digamos que era relativamente vibrante, había pelados, había jóvenes, había muchos colegios, había muchas actividades. Y tenía algo de actividad industrial, había un par de empresas ahí grandes, Finca, no era Peldar, una que hacía con Alvidrios de los Santo Domingo. Okay. O sea, había industria, hoy ya no hay nada de eso, pero había trabajo, había una clase media ahí como creciendo. Y pues esto es una ciudad, pues al valle no le falta sino el mar en la mitad del río, digamos. Sí. Tiene todas las condiciones mejor dicho, Buga, que está a 3 horas de Buenaventura, son ciudades que tienen una cosa muy de trópico, digamos, pues del calor y de lo que eso trae, digamos, como la personalidad de las personas. En particular del valle y en Buga en particular de la influencia del tema religioso y las comunidades religiosas. Y el Señor ¿Y tú, digamos, eres religioso? ¿Vas al Señor de los Milagros? Sí, Entonces... sí, iba. Hoy en día voy como por una cosa tradicional, porque mi mamá, cuando voy a Buga, voy con mi mamá y pues mucho uno no puede ir a comer sancocho ni ir al Señor de los Milagros. Yo me alejé en algún momento de la práctica religiosa, pero en el colegio iba, yo leía en la misa y daba catequesis y hacía servicio comunitario, pero eso era como normal, digamos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa de fe, era una cosa como social. Sí. Pero sí estuve como muy vinculado a las actividades de la parroquia, como en mi pequeña juventud. Lo que pasa es que luego salté a la anarquía total. Yo me fui a estudiar a la Universidad del Valle, economía, y pues eso Antes de que me cuentes de economía, ¿qué momento recuerdas tú como de esa adolescencia en Buga? Porque me imagino que, lo hablamos antes de grabar, no debía ser fácil el ambiente ahí. Es que se desbarató, se dañó. Yo me gradué del colegio en el 89 y yo creo que los años duros empezaron ahí, como en ese momento de finales de los 80s, comienzos de los 90s, porque ya uno veía. Yo de hecho cuando yo me fui de Buga, alguien me preguntaba hace unos días, yo me voy a decir, yo me fui a mi casa, pero sobre todo me fui de Buga. O sea, digamos, la intención era irme del pueblo, porque yo sí vi cómo esto empezaba a volverse pues una fábrica de narcos. Mi mejor amigo del colegio terminó muerto, metido en un grupo criminal, pues metido haciéndole favores a algún personaje de estos. Entonces, estos tipos que además navegaban como alrededor de las peladitas y de las fiestas y de la cosa, entre la gente del norte del valle, la gente de Tuluá, lo que estaba pasando con el cartel de Cali, el ambiente se empezaba a sentir muy espeso, ¿me entiendes? Muy caliente. Las ferias del pueblo eran una cosa, los caballos y las camionetas blindadas, una cosa que uno decía, pucha, qué progreso, sí. qué progreso. Y uno de 15, 16 años, pues uno quería que lo invitaran a la fiesta de la gente que progresaba. Claro. Entonces las fiestas en el lago Calima y las fiestas alrededor de las ferias eran una cosa seria, o sea, una cosa heavy. Y mucha gente, como de mi generación, tristemente, casi muchos muertos además, terminaron metidos en ese circuito. Entonces yo creo que una cosa que a mí me sacó corriendo del pueblo es que yo dije, si yo me quedo aquí, termino o en una cárcel o en un cementerio. O acostado. En un hueco. Pues te lo digo, a Luis Fernando, mi amigo de todo el colegio, pues tuvo un par de años de bonanza y ¡tuc! 3 hermanos mataron a 2. Pelados de 20, 21 años. Porque ese era voy a decirlo, el camino. El fácil, el obvio, el rápido, Es que también yo creo que uno en esa edad debe tener algo de ingenuidad, con aspiraciones de sobresalir, de lograr y decir... Y que las peladitas le paren bolas. Y de fama.
¿me entendés? Y de tener con qué ir a la rumba. Y el anzuelo es relativamente fácil. Sí. Yo años después, yo no sé si vos te viste, yo soy cero de estas series, pero esta me la vi por recomendación de alguien de esa época, que es yo no sé qué temporada es, creo que es la 3 de Narcos, cuando narran lo del Valle del Cauca. No. O sea, yo de esa serie me arranqué por esa. Y en esa serie sale gente que yo conocí. Okay. O sea, gente que es contemporánea conmigo. Yo no me acuerdo el nombre que le tienen ahí, pero le tenían un apodo. Había dos que eran los dos chachos del pueblo. Claro que los conocía a los dos. Uno era novio de una amiga mía. O sea, uno era de los de las fiestas chéveres a las que yo quería ir al lago Calima. Porque estos pelados, que eran como hermanos chiquitos de los del norte, estudiaban ahí, estudiaban en el pueblo. Y las peladitas bonitas estaban en Buga. Entonces ahí había una cosa pasando que yo no sé qué grado de conciencia real tenía yo, pero yo le tenía alergia. Y yo toda mi vida he tenido un sentido de preservación que me ha cuidado. Esa cosa que dice, es como hora de irte para la casa. Sí. Y media hora después eso ya es otra cosa. Y eso te lo digo con franqueza, me ha cuidado muchas veces. Yo me fui de Buga a los 17, me gradué del colegio. Estuve aquí en Bogotá unos meses, primero intentando ser médico, cosa que no funcionó. Okay. ¿Y qué pasó? No, eso es otro. Ese es uno de esos que uno borra. Es uno de esos capítulos que uno por vergüenza borra de la cabeza. Ahora te cuento. Y terminé estudiando economía en la del Valle, pero yo realmente lo que quería es estar lejos del pueblo. Ya. O sea, le tenía una alergia y un temor, y tan pronto mis papás pudieron salir de ahí, salieron del pueblo. Entonces hay unos recuerdos de una infancia chévere, limitaciones, ¿me entiendes? Nosotros éramos una familia de estrato 2, creo yo. Había comida en la mesa, pero no había más. Pero pues corríamos y jugábamos en la calle, y teníamos un potrero enfrente donde eso servía para miles de actividades, y teníamos máquinas motorizadoras, o sea, era una cosa chévere. Pero eso se empezó a enrarecer mucho, porque además a los narcos les fascinaban las peladitas bonitas, y uno a veces terminaba metido en esos cruces de... Era fácil uno terminar en un problema sin hacer nada. Entonces yo le cogí mucha prevención a eso, y vuelvo y te digo, el que era mi amigo del colegio se enganchó con uno de esos combos. Entonces yo decía, esto me va a llegar a mi casa. O sea, no, entonces esto no puede pasar. Y duré muchos años que iba muy poco. Yo hacía lo posible porque mis papás vinieran a Cali y nos visitaran y nos viéramos. Pues mis hermanos y yo nos fuimos todos yendo para Cali. Pero digamos que voy a decir, en la infancia yo tengo muy buenos recuerdos del pueblo. Ese final como del colegio, ese final de los 80s, esa calentura del narcotráfico, esta cosa que emerge el cartel del norte del Valle, que era una gente súper sanguinaria. Esta cosa que uno empieza a oír, que apareció muerto fulano, que tal se desapareció, que una pelada no le paró bola a un man y la desaparecieron. O sea, esas cosas se empezaron a ver en esa época. Y en Cali estaban pasando otras, pero es que pueblo chiquito, infierno grande. Una cosa es cuando uno sabe cómo llama el muerto, y otra cosa cuando uno va a Cali, ya pues uno... Pasó por allá. Sí, y ya uno no se entera, y ya uno se mete como en otra burbuja. Pero yo tengo, por la mayoría, tengo buenos recuerdos, digamos, de haber crecido en ese pueblo. Y la historia de la medicina. ¿Qué pasó? Es que el hombre más importante del pueblo era claro. el doctor. Pucha, voy a cambiar el apellido. Es como un apellido como árabe. El doctor Aluma, tal vez. Y pues pedir una cita, esto pues dura unos meses, va a ahorrar para ir al médico. El cuento es que yo siempre pensé que ese era el hombre más importante del pueblo, y que si yo quería ser un hombre importante tenía que ser médico. Eso combinado, y esto todo es del ego, esto combinado con la idea de... Yo apliqué a medicina en la Universidad Nacional. Okay, que era probablemente lo más difícil. Y pues, aquí me tienes. Yo creo que realmente lo que yo quería decir que pasé. Sí. Yo realmente no quería estudiar medicina. Yo quería decir, yo pasé. Yo siempre fui buen estudiante. Okay. Y me daba cachucha duro con eso. Y las notas, y el ICFES. Entonces, cuando me presenté, mi primera opción fue medicina. Mi segunda opción fue ingeniería electrónica en la Universidad del Cauca. Yo solo podía aplicar a universidades públicas. Y mi tercera opción fue economía en la Universidad del Valle. Todas conectadas, ¿no? Ingeniería electrónica, medicina y economía. Eso sí tenía absolutamente claro que era lo que quería hacer en la vida.
pasé a medicina, me vine con ese amigo que te digo que lo mataron, que su familia era de Bogotá. Él era buen estudiante además, o sea, él era como el que se daba cachucha conmigo por las notas. Nunca me ganó, pero digamos, lo intentaba, nos motivábamos mutuamente. Y su abuelita, la abuelita de Luis Fernando, vivía en Bogotá y nos recibió, nos dijo, no, pues vénganse para acá. Él no pasó en su primera... Intento. Yo no, la verdad no me acuerdo a qué aplicó. Él aplicó algo en la Nacional y no pasó en su primer intento. Entonces, primera mala señal, pues la que nos daba vivienda era la abuela, pero pues mi amigo no pasó, no se sabía si podía venir. Y él me dijo, no, vámonos. Y yo alcancé a ir. García Márquez tiene una frase que me encanta, es que la historia no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda para contar. Yo no sé ni en qué hospital era, yo en mi mente digo que es la Misericordia, luego paso por ahí, no me acuerdo que fuera en esa calle, pero en mi cabeza yo fui al hospital de la Misericordia y el nivel de, para decírtelo en castellano, de asco que me generó el hospital, dije, pues pucha, ¿yo cómo voy a vivir aquí? O sea, este olor, tal. O sea, me entró una cosa, yo me acuerdo llamar a mi papá a decirle, yo creo que esta vaina no es. Sí. Mi papá no tenía con qué pagarme la universidad tampoco, él decía, pues hermano, donde lo reciban, lo que usted quiera, pero como me dijo, no, pues usted no está obligado a hacer una cosa que no le gusta, estudie una cosa que a usted le gusta. Y me devolví, o sea, yo creo que no llegué a clases, fui a la semana de la inducción. Y me volví corriendo para el pueblo, me volví corriendo para Cali realmente, porque yo nunca volví a Buga. Y en la Facultad de Economía me dijeron, le damos cupo, pero le toca arrancar el otro semestre. Y ya. ¿Y ahí que trabajaste o algo? Sí, siempre, pues desde siempre, desde la universidad. Ok. Siempre, en el colegio siempre hacía cosas, hacía fiestas, hacía bingos, hacía rifas, había que hacer muchas vainas para uno medianamente sobrevivir. Y en esa época, yo le conté alguna vez a don Napoleón Franco, que mi primer trabajo pago formal fue haciendo encuestas en Napoleón Franco. Ok. En la universidad. Entrando a la universidad. Porque pues eso ponía en la cartelera. Claro. Y entonces uno cogía una fichita y uno iba y salía de clase y se iba con su planillita a preguntar usted qué compró hoy en su mercado. ¿Pepino compro? Pero siempre trabajé. Okay. Mucho. Siempre trabajé en la universidad, siempre trabajé mesereando, siempre trabajé en la Universidad del Valle, que era enfrente de Unicentro, entonces era una fuente infinita de trabajo, porque había bares y restaurantes y lo contrataban a uno ahí. Hasta que por ahí en la mitad de la carrera me conseguí un trabajo formal, del que estuve muy orgulloso. Compré mi primera corbata. Ok. Yo era el cajero de la jornada adicional de la oficina de Ahorramás de Unicentro, Cali, Colombia. Jornada, o sea, cuando se extendía... Salía sí. Cuando después, los bancos cerraban a las 4, Sí. y yo creo que era como a las 5:30 hasta yo creo que era por ahí las 8. Entonces yo trabajaba 3-4 horas todos los días. Yo salía a la universidad, cruzaba la calle, me ponía mi corbatica, que me acompañó muchos años, una camisa que... Además tenías una... Pero pues no necesitaba no una. Claro. O sea, no me puede poner 2 corbatas al Exacto. tiempo. Entonces, entonces tenía una corbatica, marca Mercedes, me acuerdo, que me acompañó varios años. Pues, no trabajé tanto tiempo ahí, pero me trabajó ese tiempo que estuve ahí. Pero yo entré a la banca por ahí, en la jornada adicional de Ahorra Más, que no existe, eso es Ave Villas hoy en día, como cajero de la jornada extendida o la jornada adicional, creo que se llamaba. Tú, líder de recursos humanos. El futuro de tu compañía depende de lo que tu equipo de HR, de talento, pueda lograr en atracción, en desarrollo y en transformación. Y por eso pensamos en ti, porque te tenemos un nuevo programa de formación. Llega la Academia Hackers del Talento LATAM corte número 8. Tenemos las aplicaciones y las inscripciones abiertas para que aprendas de manera exclusiva con CHROs y CEOs de compañías líderes. Ellos no te van a dar teoría. A través de casos reales compartirán cómo lograron que su área dejara de ser de soporte y se convirtiera en la estrategia de negocio con resultados reales.
vas a tener un espacio con líderes que lo primero que harán será trabajar en ti, en tu mindset y en tu liderazgo. Porque antes de transformar una organización, tienes que hackearte a ti mismo. Luego serás desafiado a pensar distinto, a ampliar tu visión estratégica de negocio, de influencia, de impacto, de transformación, de uso de tecnología. Son 24 sesiones en vivo, prácticas intensas, donde aprenderás a usar la data, la IA, la humanización como tus armas de liderazgo. Saldrás con proyectos listos para generar impacto inmediato en tu rol, en tu equipo, en tu empresa. Aquí no vienes a escuchar, vienes a liderar el cambio. Y no estarás solo. Cada corte son 30 personas. Y luego cuando te gradúas, haces parte del alumni, más de 300 líderes que están en 10 países en América Latina, una comunidad poderosa que comparte, colabora, abre puertas. Y te cuento que el 20% de nuestro alumni ya está en posiciones de liderazgo. ¿Te imaginas lo que puede significar para ti? Así que las aplicaciones están abiertas en la Academia Hackers del Talento Latam Corte 8. Pero los cupos son limitados. Entra a hackersdeltalento.com, da el paso, aplica. Busca también el botón que sale en YouTube o en la descripción del episodio también está el enlace. Únete a nosotros, lidera y transforma para mostrarle al mundo que recursos humanos es el área de la mayor transformación y la mayor relevancia en una compañía. ¿Y ahí lograste ser gerente de sucursal? Yo fui gerente de la sucursal del distrito de Agua Blanca. Del distrito de Agua Blanca. Una idea de Rodrigo Guerrero cuando se estaba ocurriendo toda la migración. Pero yo fui gerente de la sucursal de Ahorramás del distrito de Agua Blanca porque nadie más se le midió. Yo tengo claro que eso no me lo iban a dar así de fácil. Pero eso ha pasado como varios. Hay una persona que yo recuerdo mucho, que fue muy importante en mi vida en ese momento, que era, cuando yo llegué a Ahorramás, se llamaba Lucía Izquierdo de Varela. Okay. Lucía era hija de españoles, una señora de otro mundo para mí. Señora flaca, se fumaba 77 cajetillas de Marlboro, tenía una voz fuerte, una mujer parada. Ella me empezó a dar mis primeras chanfitas fuera de la jornada. Yo me moví muy rápido en esa organización, fue una cosa loca. Yo además entré ahí de 18, creo yo, 19. O sea, yo acabo de tener cédula. Y yo empecé a hacer las conciliaciones bancarias los fines de semana. Eso se lo pagaban a una gente afuera y yo le dije, las conciliaciones bancarias era coger las tiras de los cajeros y puntearlas contra los asientos contables. Débito, crédito, hacer la cuenta y en rollos de las máquinas registradoras. Entonces yo hacía eso los sábados, que había menos clientela y yo punteaba y eso me lo pagaban por aparte. A raíz de eso ella me dijo, ayúdame. Pero eso era de un nivel de precisión. Sí, pero yo siempre he tenido ojo, digamos, y no usaba gafas todavía en esa época, tenía ojos. Tenía capacidad de precisión, pues yo chuleaba. Y el cuento es que Lucía la nombran muy rápido gerente de la sucursal Calicentro, en Ahorramás, que era la oficina 001 de Ahorramás, donde todo comenzó. La oficina más grande de Ahorramás tenía una pata muy grande en el valle y esa era la oficina de los clientes grandes y tal. Ella la nombran gerente de eso y la nombran gerente regional. Lucía me lleva a Calicentro, a la oficina que era la oficina grande de Ahorramás, a la jornada adicional, porque yo estudiaba de día. O sea, yo era un estudiante diurno. Entonces me dice ella, pero ya la jornada adicional arrancaba como a las 3 de la tarde. Y yo estudiaba, yo no sé si vos conocés Cali, en Ciudad Jardín. Sí. Y esto era en la Plaza Caicedo. Y el papagayo 6 se demoraba un rato, digamos, en llegar hasta allá. Entonces yo me acuerdo que yo arrancaba el semestre y le llevaba mi calendario a Lucía. Le decía, bueno, tengo clase. Yo tomaba todas las clases que podía por la mañana, temprano. Y empecé a tomar clases de administración para poder computar, porque la facultad de administración quedaba más cerca de la oficina. Entonces yo dije, contabilidad no me interesa, pero voy a tomar contabilidad que me sirve en el crédito. Es en San Fernando, puedo salir de la oficina, ir a clase y volver. Yo empecé a hacer maromas con el horario y ella me ponía cara de brava, pero siempre me las autorizaba. Me decía, pero es que hermano. Entonces ella me decía, pásate a la nocturna y trabajas de día, te pagan más y te va a ir mejor. Y yo le dije, no, porque es que economía no hay nocturna.
Entonces, cámbiate de universidad. No, pues a ver, con este sueldo yo no me puedo cambiar de universidad. El cuento es que yo, esos primeros años en Ahorra Más fueron, digamos, de la mano de ella. Y te voy a decir, yo pasé de ser cajero a ser asistente administrativo de la jornada adicional de Cali Centro en un año, creo yo. Y en una reunión comercial, el que era el vicepresidente dice, vamos a abrir un proyecto, una oficina, en un centro de servicios que se llama La Casona, que montaba la Fundación Carvajal. Rodrigo Guerrero, alcalde 2 veces de Cali, era el director de la fundación. Entonces había que llevar todos los servicios. Entonces había Cementos del Valle, había un banco, entonces era Ahorra Más. Era un centro comercial en la mitad del distrito de Agua Blanca cuando estaba empezando a llegar toda esa ola migratoria. Entonces vendían materiales de construcción, entonces había que tener un banco para que la gente pudiera comprar, pagar, no sé qué. El cuento es que este señor que era el vicepresidente, en esa reunión comercial en la que yo estaba, porque yo no tenía que estar en esa reunión, pregunta quién de todas, porque además las gerentes eran todas, pues muchachas elegantes, falda relativamente corta, ¿quién se le medía dice a la oficina? Nadie levantó la mano, yo levanté la mano. Y me nombraba gerente de la sucursal. Me nombraron gerente de la sucursal. Agua Blanca, ahí Agua Blanca era terrible. Agua Blanca no existía, eso era un pantano, Okay. una zona de inundación. Okay. Vos veías, uno caminaba. Yo hice una amiga, yo siempre me he encontrado como unos ángeles en el camino. Espero ser honesto con el nombre, que se llamaba María Cecilia Enríquez, que era la hermana de Max Enríquez. Ok, sí. Samaria, que vivía relativamente cerca de mi casa. Que ella, ya no me acuerdo, ella trabajaba ahí, o sea, ella era la coordinadora del centro. O trabajaba en otra de las empresas ahí, tenía un Renault 4, ella me recogía, yo le salía al camino y ella me llevaba al distrito, y nos tocaba dejar el carro en un sitio y bota pantanera y caminar para llegar. O sea, no a carreteras, no a acueducto, no a alcantarillado, o sea, estoy hablándote del inicio de los días. Eso era, y esto llegaban familias del Chocó, de Nariño, pues estoy Todo hablando por la violencia. años de violencia, comienzos de los 90, duros, y toda la ola migratoria, y todo ese fango se urbanizó. Yo alcancé a estar ahí, yo creo que menos de un año, 7 meses, 8 meses, me gané un premio de venta de tarjetas de crédito. Imagínense la calidad de crédito que puse. Sí. El incentivo era colocar, no era la calidad del crédito. Pero ponga tarjetas. Exacto, sí. Pero yo estuve en Ahorra Más como 2 años larguitos. La verdad, todo me divertía. Pero esa es la época en la que yo era un estudiante de tiempo parcial, que se me volvió un problema en la universidad. Porque yo había materias que solo iba a los exámenes. Y a los profesores les gustaba verlo a uno ahí calentando pupitre. ¿Ibas solo, o sea, te estudiabas todo por tu lado? Sí, me tocaba, pues porque yo tenía un trabajo de día. O sea, yo en ese momento yo abría la oficina, desactivaba la alarma. O sea, el título de la hora yo no podía llegar a media jornada. Pero ese semestre vi muchas materias de noche en la administración. Iba a la universidad, yo había sido monitor de un profesor que quería mucho, que luego me odió, porque yo estaba traicionando la causa académica y mi futuro era la investigación. Y yo le decía, ¿y el mercado? ¿Y el arriendo? O sea, ¿qué hacemos con ese pedazo? Entonces yo terminé graduándome. Cuando a mí me dicen yo soy economista, tengo un diploma. Muchos años después me tocó ejercer y aprender para ejercer, pero yo me gradué pero de milagro. O sea, cuando te digo de milagro es llenando un huequito aquí con esta materia de tal cosa, y yo veía matemáticas con ingeniería para poder cumplir con los créditos y las básicas de economía. Pasa que eso ya es como la segunda parte de la carrera, digamos, ya yo las básicas las había chuleado casi todas. Bueno. Pero bueno, pues lo logré, no me preguntes cómo. El objetivo era estudiar, pero rápidamente empecé a trabajar y ya se me empezó a volver un lío hacer las dos cosas. Pues las hice, pues. Y pasé relativamente bien, digamos, no soy summa cum laude, pero pues repetí una materia. ¿Qué materia? Que la perdí por falta de asistencia. Álgebra lineal.
¿Y te gradúas de la universidad y sigues en el banco? Me gradué de la universidad, me pasa una cosa particular, es que yo tenía que dejar tesis. Yo tenía un profesor que quería mucho y que me paraba bolas y que le parecía que yo era como un bicho raro, simpático. Yo le quedaba como en gracia. Se llama Max Nieto, era mi profesor de monetaria. Entonces yo le dije era el único profesor que me iba a aceptar porque yo había abandonado las huestes para las cuales yo estaba destinado, que era hacer investigación en la facultad. Yo era relativamente buen estudiante, entonces uno lo iban cherry picking rápido. Entonces yo hice monitoría en segundo semestre y tal. Y pues yo era traidor, me fui, pero no solamente me fui, me llegó un mundo de gente para más. Que fulanita que viene de Roldanilla necesita, venga mija, metas acá. Pues yo metí un mundo de gente de hojas de vida, de gente que terminó metida en esa organización. Entonces pues yo era una manzana podrida. O sea, yo le estaba mostrando a la gente el vil dinero y... Esta universidad pública. Sí, y no era sólido con la causa, ¿entiendes? Y marxista, me tocó pasarla, pues, leerme el libro y presentar los exámenes solo. El cuento es que Max Nieto nunca me graduó a esa categoría, me dijo, yo acepto ser tu tutor de tesis. Entonces yo le dije, yo quiero hacer algo con la banca, yo quiero hacer algo como el mercado de capitales, cosas que no nos enseñaban allá. Al único que le interesaban los temas era él. Entonces me dijo, te voy a presentar un amigo, graduado de Univalle, que tiene un altísimo puesto en la Corporación Financiera del Valle, que era la Corporación Financiera del Valle. Julio Manuel Ayerbe, una cosa a otro nivel. Yo me acuerdo que yo llegué con mis corbaticas de... ¿La marca Mercedes? Marca Mercedes, compradas en la Plaza de Caicedo. Como dicen las mujeres, yo no tengo yo no tengo zapatos para esta fiesta. Yo venía de Agua Blanca, además. Yo cargaba un morral, pues además como constructor, porque yo me cambié de ropa 7 veces, el zapato, la bota, la no sé qué. Y yo llego a la entrevista con este man porque yo había leído algo, me había encontrado con alguna cosa que hablaba de los esquemas de titularización hipotecaria. Este señor no trabajaba en la corporación, era el presidente de la fiduciaria. Mera coincidencia. Hoy un mensajito. Gabriel Suárez. Y Gabriel, a quien por muchos años no lo vi, hace un par de semanas alguien me dijo, hace como 15 días volví a contactarme con él desde esa época. Entonces Gabriel me dice, oiga hermano, sí, yo le ayudo a hacer su tesis en titularización, pero necesito que se lea esto, necesito que mire esta cosa, entonces me puso unas citas. Yo tenía que hacer unas maromas, las berracas, para ir a la cita, para llevarle el libro que me había prestado, para volver y tal. Y como a la segunda o tercera reunión me dijo, ¿usted qué es lo que hace allá? Entonces yo le cuento, no, pues yo soy el gerente. Respeto, por favor, o sea, yo soy el gerente. Y me dijo él, pues es un trabajo como de minifalda. Y le dije, sí, pero soy el mejor colocador de tarjetas de crédito. Y me dijo, mira, yo estoy buscando gente acá. Preséntate. Y me presenté, pues el examen de racionamiento abstracto y que no tenía ninguna psicopatía, no tengo ni idea. Me hice un par de pruebas, Pero el tipo me dice, listo, te voy a traer a manejar un fondo de factoring. Se llama Multiplicar. Yo necesito un gerente para ese fondo, venía a manejarte ese fondo. Y yo le dije, listo, nunca pregunté cuándo me iban a pagar. Le dije, listo, déjame, yo hablo con mi jefe, yo sí me quiero venir para acá. Yo veía que eso era todo lo que yo había visto en las películas. O sea, la oficina. Hablaban en inglés la mitad, yo no hablaba inglés, toda la gente era bonita. Una cosa que yo decía, yo quiero pertenecer a esto. El cuento es que yo me voy a hablar con el que era el vicepresidente regional. Es una de las grandes frases que me ha marcado en la vida. No voy a decir el nombre porque no lo voy a comprometer. Y le dije, oiga, doctor, es que me están ofreciendo Yo le dije, no, yo estoy haciendo la tesis para graduarme en la universidad. Yo he acabado materias, y me demoré casi un año en graduarme por eso. Y me estaban ofreciendo un trabajo en Corfivalle. Entonces me dijo, ¿usted en Corfivalle? Y le dije, sí, señor. ¿Qué te vas a ir a hacer allá? No, es que están abriendo unos fondos, no sé qué, y me parece chévere. Y me dice, mira, vos no vas a conseguir un mejor trabajo que el que tenés aquí. Yo creo que la frase que usó fue en tu vida. Vos no vas a conseguir un mejor trabajo en tu vida que la oportunidad que te hemos dado aquí. Y yo le dije, muchas gracias.
me has dado la respuesta que yo necesitaba. Sí. Porque yo estaba comprometido con Lucía, porque a mí me gustaba el oficio de Agua Blanca. Hacíamos casas, hacíamos cursos, me gustaba. Y el hombre, y yo dije, no, pero si esta es mi condena, o sea, si este man a mis 20 años me está condenando a que este es el trabajo Claro, como que máximo. yo dije, no, estoy jodido. Sí. Muchos años después, siendo ministro, me encontré al señor. Lo saludé en el discurso de honores. Era miembro de la junta de un gremio al que me invitaron a dar un speech. Y saludé al doctor que estaba sentado ahí, lo reconocí en la fila. El señor nunca supo. Ni se ve acordar, No, obviamente. Pero el cuento es que me voy a Corfivalle y la ida a Corfivalle cambió completamente mi vida. Completa. Era otro mundo, era otra gente, era otro ¿Y el barrio. inglés? Pues, Winston-Salem y chamboneada. ¿No? El inglés se me volvió un problema y por eso me terminé yendo para Inglaterra, pero yo era operador de mercado doméstico, operador de fixed income, de tasa de interés. Corfivalle estaba armando la tesorería. Corfivalle era la banca de inversión más importante del país en esa época. Entonces estaban armando una tesorería y mirábamos para el norte. Entonces nos llevaban a Nueva York. Y, bueno, eso era de película, el Chase. Y queríamos montar una mesa de derivados. Y, ¿no? Éramos sofisticadísimos. Y Julio Manuel era un tipo que iba 200 años adelante. Entonces todas las cosas eran, ¿me entiendes? Eran estimulantes y éramos un poco de pelados, muy irresponsables. El man nos entregaba unos libros para hacer cosas, una locura. Yo trabajé con Corfivalle casi 5 años. Me están como cruzando las fechas. Yo creo que llegué en el 92, como finales del 92 y me fui a finales del 97. Pero ese es otro mundo. Entonces, yo entré en el mundo de los mercados financieros, yo me volví operador de mercados, trader. Y además la bolsa ahí era... Y la bolsa era enfrente y nosotros éramos muchachos y sí. teníamos patrimonio y las corbatas se volvió un ferracamo en esa época. Pero hice grandes amigos ahí, o sea, mis amigos de la vida, los tengo muchos de esa época. Pero además es el mundo donde es el mundo, donde ya yo, donde saqué pasaporte, donde no conseguía visa, uno viajaba a Nueva York, uno conocía ¿Cómo fue gente, tu primer viaje a Nueva York? conocía clientes. No, es para escribir una novela. Es para escribir una novela. Porque yo me acuerdo salir del tren, bajarme en una estación del metro y en una estación del metro donde estaba el Empire State y sentarme en el andén y decir, esto aquí hace cuac cuac. Decir, marica, ¿qué es esta mierda? No, ¿qué es esta cosa tan grande? ¿Qué es esta vaina en la que uno es una hormiguita? Sí. Yo tengo una tía que murió hace poco cuando me di cuenta de que el abuelo sí estaba vivo, fue en ese entierro, hace poco, el año pasado, un poco más de un año, que vivió 50 y pico años en Nueva York. Que uno puede escribir un libro sobre la vida de ella, otro libro. Okay. Ella era mi guía. Okay. O sea, yo conocí Nueva York. Gracias a ella. Pero lo conocí underground. Todo. Todo. El metro, el Roosevelt Avenue, el sitio donde compraban los vestidos de Ferragamo robados en Queens. O sea, ese mundo allá de los inmigrantes. Y mi tía era... Se movía ahí. No, she knew it all. O sea, ella sabía todo. Ella sabía todo. Mi tía era una mujer sin educación, igual que mi papá. Es la hermana menor que murió cuando murió sus papás, pero ella se fue muy, muy jovencita para Estados Unidos. Vivió toda su vida, ha sido ciudadana y se murió en Colombia, pero vivió toda su vida allá. A mí ya tiene unas historias fantásticas. Y ahí dices, yo quiero ser un banquero, dominar el mundo. Todo, I want it all. Y la experiencia de Corfivalle fue, digamos, muy transformacional porque era el mundo. O sea, era el mundo. Era el mundo. Era una cosa, era una pantalla distinta a la que yo vivía. Esto ya no era Buga, no era Cali, no. Esto era el mundo. Esto es el Bundesbank tomando decisiones de la tasa de interés y moviendo los mercados. Nosotros éramos buenos en monedas. Esto es el Japanese Yen. Y Ayerbe tenía una particularidad y es que le hacía uno la pregunta de la que uno no se sabía. Uno se las estudiaba todas y él le preguntaba por la lira turca.
Me leí la Lira Italiana, me leí Todas. el periódico. Era eso es sin internet, ¿no? Esto es con telefaxes y esto era en manivela. Pero fue una época súper divertida y sobre todo fue una época en la que yo aprendí que yo he tenido estos aha moments varias veces en mi vida y es que yo puedo hacer esto. Como de autoconfianza, decir. Sí, yo sé sumar. Ah, sí, sí. Esa cosa difícil. No, hay que pegarle ese arco. Ve, hice gol. O sea, ahí pasa una cosa en la que yo me doy cuenta que realmente los límites estaban como en la cabeza y que sí. Y yo te lo digo, pues mis peers, había muchos estudiados por fuera, pues, andinos, pues que estos caleños, pues usted debió encontrárselos. Y yo decía, pero aquí más o menos hacemos goles parejo. Entonces yo creo que hubo una cosa como en eso, como en el sentido de yo puedo hacer este oficio. Y yo creo que lo hacía bien, realmente. O sea, pues los números decían que lo hacía bien. Y me daban juego. Yo crecí muy rápido en la organización. Hasta que un día, en el mejor año que tuvimos allá, dije, yo necesito hablar inglés. For real. Y yo necesito hacer una maestría. Y me voy el 1 de enero. Mi jefe, un señor de Bogotá, muy querido, gran jefe, Andrés Pardo, me dice, pero pues pide una licencia, ¿para qué vas a renunciar? Yo le dije que yo no sé cuándo voy a volver. Pero un año le dije... Andrés ese que estuvo como en City. Sí. Ya. Andrés era el vicepresidente de tesorería. Y Andrés me dice, pero pues no te vas, quédate. O como pide una licencia. Y yo le digo, no, porque yo no sé si yo me voy a demorar un año en aprender inglés, yo no sé si voy a pasar en la universidad, yo no tenía cupo. Pues yo necesito aprender inglés para poder aplicar a la universidad, para poder estudiar. Y yo dije, me voy, y me fui. En el libro que se llama La guía para el astronauta para vivir en la Tierra, Chris Hadfield revela que la clave del éxito no es la gloria del despegue ni la típica foto en el espacio, sino la disciplina obsesiva de los pequeños pasos. Su filosofía es prepararse para lo peor y entrenar incluso lo improbable, porque la resiliencia se construye en los detalles que nadie ve. Hadfield enseña que el ego es un obstáculo. El verdadero liderazgo se da en equipo, en silencio, cuando aceptas ser un cero hasta que aportas valor. Es un libro que es como un manual de humildad, de rigor, de serenidad frente al riesgo. Y la lección central es que la vida en la Tierra se conquista como en el espacio. Con disciplina diaria, preparación constante y ganas de seguir aprendiendo. Pues bueno, volviendo a Germán, con la convicción que debía tener para aprender inglés a toda costa, él vendió lo poco que tenía y se lanzó a Inglaterra en el 97. Allá, mientras otros tenían años de ventaja, él estudiaba como loco, como si fuera física cuántica, inglés. Era el primero en prender la luz del dormitorio y el último en apagarla. En 6 meses pasó de no entender casi nada a sacar 97 sobre 100 en un proyecto internacional con 68 nacionalidades. Ganó un concurso académico por Goldman Sachs y le daban trabajo, pero por no tener visa no lo logró. Y en vez de frustrarse dijo, yo empaco mis cosas, me voy para Colombia y construyó una carrera brillante en banca de inversión. Y la enseñanza de todo esto es que no se trata de hablar como Shakespeare, sino de perderle miedo a los idiomas, hacerse entender y demostrar que también se pueden meter goles en la cancha global. Luego de esa carrera lo llaman del Ministerio de Hacienda. Y la pregunta que yo tengo es, ¿será que lo tuvieron que convencer mucho de dejar la banca por el mundo público? No me tuvieron que convencer. O sea, pues no fue como que yo fui esposado y yo me entregué fácil, me entregué relativamente rápido. Nosotros en el banco, esta es la época en la que estamos empezando a traer, Colombia ha tenido estos momentos, crisis de finales de los 90, Colombia pierde el grado de inversión, las tasas de interés se van arriba, el país entra en esto es finales de Pastrana, esto es Samper, Pastrana, desertificación, sí. O sea, es una época súper difícil. Y yo, vuelvo y te digo, hay gente que uno conoce en el camino que uno se le encuentra por una razón, con toda la mística que le quieras meter a eso. Juan Mario Lacerna, sí. Alma bendita, director de crédito público, ex viceministro técnico de Juan Manuel Santos, arranca el gobierno de Uribe. Yo hice una muy buena amistad con Juan Mario. Juan Mario era un tipo de otro mundo para mí, el hijo de don Mario Lacerna. Don Carlos Arce
el hijo de Mario Lacerda, ¿cómo devuelve un amigo de señor? Stanford, y nos hicimos amigos. Él era mi cliente, además, él era la República de Colombia, yo era el banco. Okay. Y hicimos cosas de financiamiento, de estructuras, del mercado local, de la creación de los creadores de mercado, que venía de atrás, pero que realmente se vuelve importante en ese momento. Entonces yo tuve muchos años, durante muchos años yo era el champion de Colombia, es decir, la relación de esos bancos con la República, con el Ministerio de Hacienda era a través mío. Yo era el que iba y sentaba a los ministros y traía a los inversionistas. Y en ese proceso yo conocí gente de ese otro mundo, de esta, lo que llamo la aristocracia económica. Sí. Los andinos, de PhD, gente súper potente, pero eso es otro mundillo, digamos, otra burbuja. Y yo conocí en campaña de Santos 1 a su gerente, no lo conocía ahí, lo conocía de la banca. Cuando traíamos inversionistas, muchas veces él nos acompañaba, él les echaba el cuento macro y tal, que era Juan Carlos Echeverry. Ya. O sea, los usual suspects eran Echeverry y Cárdenas, que fueron ambos jefes míos en Hacienda, porque fueron uno ministro de del otro. El que me lleva a lo público es Echeverry. Porque Echeverry tiene una habilidad enorme en engatusarlo a uno, en meterlo a uno. Yo, cuando entré a estudiar economía, metí 2 clases con él. Ajá. Pobreza y riqueza, introducción a la economía. ¿Era un gira además o no? Nunca tuve un mejor profesor. O sea, fueron primer semestre. Porque esa capacidad de cuentero, yo decía, pero este man es chistoso, pero le mete el cuento, pero además sabe. Y es filósofo y... Sí. Entonces cuando te digo Juan Carlos no tuvo realmente que hacerme un gran pitch, una cosa muy detallada. Yo había tenido una conversación con él y con el entonces candidato Juan Manuel Santos sobre el tema del grado de inversión y el costo de deuda y la necesidad de priorizar esa agenda y tal. Yo en ese momento trabajaba en HSBC. HSBC hace un estudio para los créditos latinoamericanos, yo se los mostré y tal. Y Santos dijo, esto hay que hacerlo. Háganlo. Estoy aquí, le traigo los asesores, usted me dice que necesita. Y Echeverry me dice, no, eso te toca hacerlo a vos. O sea, pero, a ver. Y yo me acuerdo, Santos elige a Echeverry, lo nombra ministro, o ese día o al día siguiente. Es el primer ministro que anuncia del gabinete. Juan Carlos me llama, yo pretendo que le estoy consultándolo, me volteo, le digo a mi señora, me están ofreciendo irme para Hacienda, y me dice, ¿ya les dijiste que sí? Y le dije, sí. O sea, yo, la idea mía era pedirle permiso, como negociar alguna cosa. Y me miró como, ¿ya les dijiste que sí? Le dije, sí, claro. Y me salté de HSBC, del piso 15, al sótano, a la dirección de crédito público, uno de los trabajos más divertidos que he tenido en mi vida. El director de crédito público es el señor que administra la deuda y los activos de la nación. Es el banquero de la nación. El banquero de la nación. Trabajo extraordinario. Juan Carlos ministro, año 1 gobierno Santos, todas las reformas, agenda legislativa, regla fiscal, o sea, una cosa, reforma a las regalías. Pero el foco mío era grado de inversión. Entonces nosotros en ese momento teníamos una discusión de cuál era el cuento. Me voy a dar un crédito que seguramente no lo tengo en ninguno de los libros de historia, pero la historia de Colombia tiene que contar tiene que ser capaz de decir por qué le prestamos plata, por qué le podemos prestar plata más barata, tiene que tener una historia económica fuerte detrás. Era un pitch de crédito. Y Juan Carlos, que era el hombre de las palabras, crea las locomotoras. Y te acordarás. Sí. Las locomotoras eran nuestra punta de lanza en la discusión con las calificadoras. ¿Por qué Colombia? Y me voy a volver un poquito en el pasado. Colombia históricamente siempre dijo, a Colombia hay que prestarle porque siempre ha pagado. No hicimos default en los 80, somos una gente decentísima. Todas las presentaciones de Colombia, pues yo era cliente. Exacto. Era contando que yo siempre pago mis deudas. Pero el juego no era ese. El juego era, necesitamos que nos prestes más. Y a más largo plazo. Y a una menor tasa. ¿Cuál es la historia económica detrás de eso? Y vuelvo y te lo digo. Yo creo que nadie mejor que Juan Carlos ha podido armar ese cuento. Porque Juan Carlos tenía el poder de decir, bueno, las locomotoras, la infraestructura, el oil and gas, la agricultura. Y nosotros fuimos a las calificadoras a echar un cuento que decía, sí, Colombia puede, y a los bancos, con una particularidad, yo creo que además, si uno lo piensa bien, yo no sé si esto estará estudiado o no estudiado, para nosotros los mercados nos dieron grado de inversión antes que las calificadoras. Es decir, el precio de la deuda
empezó a comportarse mejor muy rápido porque decían, aquí hay una historia ganadora. Pero era este poder de ir, y nosotros íbamos, Sí. pues nos reíamos, con Juan Carlos nos reíamos porque los argentinos que llegaban todos peludos y Juan Carlos decía, no, gente seria, como peluqueados, con la corbata bien puesta, y nosotros echábamos la historia de por qué a Colombia hay que prestarle más a más largo plazo y a menores tasas. Y el mercado se empezó a ajustar y en 10 meses recuperamos las 3 calificadoras. Y es que uno no dimensiona el impacto que eso tiene en el... No cerraba el plan de inversiones del plan de desarrollo si no hubiéramos logrado eso. O sea, el 4G no se hubiera podido meter. Ya. El costo de la deuda no daba en la capacidad de endeudamiento de la nación con el grado de calificación. Entonces era una cosa realmente importante. El presidente lo entendió, el ministro lo entendió y nosotros nos enfocamos y muy, muy rápido lo logramos. Yo en esa época la idea era ir y volver. Yo hago esta tarea y me devuelvo al banco. O sea, pero tú lo sentías como una aventura de... Una misión. Ya. Mi misión es lograr esto. Y lo logramos. Y el castigo que recibí fue que me nombraron viceministro general de Hacienda. Que yo lo entendí como un castigo en su momento. Años después entendí eso porque me ha servido para otras cosas. O sea, ¿de verdad lo viste como un castigo? Sí, cuando me dijeron yo dije, pero porque yo cumplí, my part of the deal. Okay. O sea, yo he trabajado 7x24, yo sí lo sentí como un castigo. El presidente Santos me dijo algo que no se me olvida y espero que la infidencia no me jale una oreja. Es que me dijo, usted llegó aquí con su hoja de vida técnica, pero lo necesito para que desempeñe un papel político. O sea, ese era otro trabajo. Ya. Nosotros estábamos en la mitad de la reforma al Sistema General de Regalías. Estábamos terminando los debates de la reforma constitucional y empezar la construcción de la ley del nuevo sistema. Y eso implicaba negociar alcaldes y gobernadores, productores con no productores. Ahí era el famoso cuento de la mermelada. Ahí tengo la foto del momento donde Juan Carlos coge la tostada en una reunión de gobernadores, creo que en Bucaramanga, y la mermelada por toda la tostada. Es exactamente ese momento. Entonces yo me voy de viceministro general y me toca meterme al Congreso, que para mí fue como meterme en un baño de esos de hielo. Ahora más adelante hablamos de cómo interpretas tú el poder habiendo estado en tantas cosas, pero entonces, ¿qué va pasando? Me vuelvo viceministro general de Hacienda. Yo estoy con Juan Carlos el final del periodo de Juan Carlos, la llegada de Mauricio, que había sido jefe mío en otro proyecto en el pasado, que era otro de los economistas. Mauricio venía a ser ministro de Minas. Estuve con él como esos meses del empalme y la llegada, luego llegó Caro Soto a reemplazarme, acabamos el proyecto de ley, venía la implementación y yo me fui para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de presidente. O sea, yo ya me estaba metiendo en ese mundo. No tenías ni idea del mundo de hidrocarburos, No, más allá de cómo funcionaba el mercado. Pues yo no sé si hay una respuesta justa en eso. Yo tenía la idea que uno podía tener estando sentado en las juntas de la agencia. Ah, bueno. Porque es que Hacienda es un monstruo grande y pieza fuerte. Hacienda está metido en todos los temas. Entonces no eran expertos, uno nunca es experto en nada. Hay un experto técnico en el sector, pero en las instancias de decisión grande del Estado, Hacienda está metida. Ya. Entonces yo estaba en la Junta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, iba a los comités de la CREC, o sea, el rol ahí, y por crédito público, como yo llevaba el portafolio de las compañías, yo era el que revisaba los informes de Ecopetrol. Juan Carlos, esto de repicar no cuadra. Entonces realmente uno ahí sí está metido muy en los temas de fondo y nos ha tocado el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo uno se mete en la reforma del sector. Digamos, sí hay un nivel de involucramiento, no el técnico, el que abre pozos y calcula la comercialidad del pozo, pero en la agencia, la labor de la agencia era muy parecida a la de crédito público, era promoción de inversión. Digamos, eso ya me lo sabía. Lo que pasa es que eran petroleros. Y por ahí me fui yendo, digamos, para ese mundo. Pues luego terminé de ministro del sector. O sea, yo llegué al gobierno un año. O sea, la negociada posterior con mi señora es un año y duré 8. Eso solamente habla mal de mí. Eso solo habla mal de mí. De mi capacidad de poder ponerle término a las cosas. Duré 8 años en la administración, no me arrepiento un segundo. Pero las heridas de guerra que quedan después de 2 gobiernos son ¿Por qué heridas de guerra? Hondas y profundas. ¿Cuáles heridas de guerra tiene? No todos, cualquiera que haya pasado por la fusión y haya hecho algo, pues porque hay gente que pasa y no, pasa sin scratches.
Es que es jodido. O sea, el servicio público es una cosa... Yo tenía la noción desde afuera, yo venía a la banca, todo es rápido, todo se resuelve, todo se decide, que es que esta gente vivía como en cámara lenta. No, es que es otra escala de velocidad, como los discos de vinilo, 45, 72, sí. Es el otro. No, es que van en otra escala, es que ya están pasando 10 cosas, no la mía, no la que yo tengo con Hacienda, que creo que se demora, la autorización para el endeudamiento de Ecopetrol, para que salgan los bonos, que esta gente de Hacienda, no, es que allá hay lo de Ecopetrol y otras 100 cosas que hacer. Entonces, esa cosa que es, y yo te lo digo, Hacienda en particular, yo obviamente tengo toda la gratitud con el sector de energía, pero Hacienda es una escuela impresionante. Porque uno tiene que pensar como en varios canales todo el tiempo. Porque usted llega al Congreso, entra al debate de la reforma de la Ley 30 en educación y salta a la Comisión Quinta y habla del government take de minería, y en cambio lo llevan a salud a hablar de la nivelación del POS y no POS. Sí. Y todo eso pasa en una ventana de tiempo de 1 hora. Y usted es el Ministerio de Hacienda, el que pone la aval fiscal. La gente invita a Hacienda para que diga cosas que aparentemente son inteligentes y... Entonces, realmente el esfuerzo, digamos, personal e intelectual en Hacienda es monumental. ¿Cómo es ser ministro de Minas en un momento que la parte ambiental pues estaba, bueno, no, ya estaba... Sí, ya estaba enredado. Pero a mí me tocaron, a todos los ministros les tocan desafíos grandes. Yo lo resumiría yo llegué con el crudo a 26, el día que yo me posesioné del ministerio. Puedo estar pelado por $1, pero fue el mínimo del precio del petróleo histórico. ¿Eso qué significa? Que nuestro principal producto de exportación, que nuestros principales contratos dependen de un precio en el que económicamente ya no son viables las actividades. Recién arrancó esta administración, no sé si en la pasada, pero en esta, creo que la ministra Irene me preguntó, ¿por qué no firmaron contratos en el 2016? Y le dije yo, porque el crudo era 26, el lifting cost era 42. Nadie quería contratos para perder plata. Para perder plata. Entonces nos tocó sentarnos a renegociar los contratos, las extensiones, las actividades, las garantías, para que ese pool de inversionistas que tenían compromisos de largo plazo de seguir haciendo exploración en Colombia no se fueran. Nosotros tenemos además unos crudos pesados, costosos de mover y de sacar. Entonces, digamos que ese momento es un momento de precios bajos, que estamos hablando de la crisis, de la caída de precios del 14, 15, 16. Ese es como el punto más bajo, luego se empieza a recuperar. Me tocó la intervención de Electricaribe. Y en cambio me tocó la crisis de Hidroituango. Entonces, digamos que se hicieron muchas cosas, pero la película termina con 2 o 3 grandes escenas. Sí. De lo que uno recuerda. Pues mis 12 horas de comisión de regulación todos los sábados, pues eso se vuelve marginal. Pero hay unos hitos muy grandes de un sector que además tiene un poder, es que voy a decir, ese es el Departamento de Producción de Recursos para el Estado, el sector de minas y energía. Entonces, que el sistema energético funcione, que requiere 8.000 cosas todos los días, pero en cambio que se explore y se produzca el crudo y se exporte y entren las divisas y se paguen las regalías, y en cambio la minería, que histórica y tradicionalmente es todo el PIB de algunas regiones, entonces, ¿me entiendes? Hay unas palancas económicas durísimas ahí, y es un ministro, esto seguramente es una mala manera de decirlo, y vos que me estabas preguntando por el tema del poder, con un enorme poder. O sea, la firma de ese ministro tiene un poder que uno no se imagina. ¿Por qué? Porque pone precios, asigna rentas, define cantidades. En la economía de mercado, poner precios, definir cantidades y asignar rentas es un poder divino, miedoso. ¿Y a ti no se te subió el poder a la cabeza en algún momento? Yo me imagino que uno tiene sus momentos de desvaríos, pero yo toda mi vida he hecho el ejercicio de acordarme de dónde vengo. On a daily basis, no me puedo olvidar. Entonces cada vez que digo, me estoy creyendo el cuento, una vez una señora muy buena... Cuentan un sancocho en Buga No, mi señora, una vez le conté a mi señora esto y es, digamos, el éxito en mi vida no me lo ha dado mi belleza física. El día que una mujer poderosa te dice,
cuán bonito estás, preocúpate. Porque uno dice, o me creo este cuento, o vuelvo y me acuerdo de dónde vengo. Pero yo lo que pasa es que esa sensación de poder, y esto te lo digo y es súper cliché, para mí es sobre todo responsabilidad. O sea, lo que yo sentía era el peso del bolígrafo. Si yo le pongo la firma a esto va a tener una implicación económica, esto va a generar un efecto en la región, o sea, mucho hacerme consciente de que ese era un poder que yo tenía que ejercerlo responsablemente. ¿Eso quiere decir que lo hice el 100% de las veces responsable? Seguramente no. Y seguramente cometí errores. Pero siempre traté de tener conciencia exacta de lo que significaban las decisiones que se estaban tomando. Y los episodios uno luego los va recreando en su cabeza, pero tomar la decisión de intervenir Electricaribe, que llevaba 6 años como un moribundo, pues sigue moribundo, la versión de ahora sigue en coma, implicaba sentarse, definir unos términos, sentar a los accionistas, darles un plazo y si no se cumple, tomar la decisión. Convencer al presidente, al Consejo de Ministros, porque esto es la costa, esto es la bancada más grande de las económicas, esto es en esas cosas que uno siempre está tratando de que no reviente. De que no, ojalá no le toque a uno. Y yo creo que seguramente es demasiado pretencioso esto que voy a decir, pero yo creo que el presidente entendió, o por lo menos siempre me dio la confianza de decir, este es el camino. O sea, mejor dicho, yo no recuerdo un momento, y uno siempre tiene diferencias, y el presidente tendrá en su cabeza otra cosa, pero decirle, estas son las alternativas, mi recomendación es esta, por esto, esto y esto, con estos riesgos. Y el hombre decía, nos fuimos. A nosotros nos demandaron, a la República de Colombia, nos demandaban por 1.600 millones de euros. 1.6 billion. Si uno pierde esa demanda, revierten contra los funcionarios públicos. Ese tribunal, cuando se resolvió, yo me enteré del resultado porque el presidente Santos me llamó. Ya estábamos fuera del gobierno. Y el presidente, que es un tipo de pocos aplausos, yo creo que es un tipo que lo deja uno trabajar, reconoce lo que uno hace, pero pues él no llama a decirle a uno qué bonita tiene la corbata. Sí. El presidente me llama y me dice, Arce, yo no tengo nombre, ¿no? Yo nunca he tenido nombre, yo soy Arce. Me dice, Arce, si usted no se pone al frente de esto no sale así de bien. Y yo dije, me acaban de dar un beso. Me acaban de sobar el lomo. Porque nosotros fuimos milimétricos en eso. Milimétricos. Estos son los riesgos de la intervención, esta es la norma, esto es lo que hay que hacer. El execution de eso luego tiene otros problemas. Y una señora que trabajó conmigo en Hacienda, creo que es como día 1 de mi curso en Hacienda, no me voy a meter en los detalles porque podemos hacer todo un capítulo de eso, pero me dice ella, no se preocupe, doctor, aquí los pacientes, los problemas llegan, uno les da unos meses de vida y ellos vuelven. O sea, hay problemas que nunca se resuelven. La lógica de eso es, no se preocupe, está gordito, la sangre es llena de grasa. Usted lo que hace es que le da unos meses de vida, ellos vuelven. El Electricaribe era un problema de esos, aplazado, hasta que un día alguien tenía que tomar la decisión y asumir el riesgo de intervenir una compañía con propósitos liquidatorios de un inversionista privado, sí, y salir vivo en el intento. El tribunal falló a favor de la República de Colombia. Había suficiente evidencia de que el accionista no había cumplido con sus deberes. Hoy tenemos otro problema, ¿no? Otras compañías intervenidas que son los nuevos propietarios que tampoco cumplen con sus deberes, pero bueno, veremos esa novela cómo termina. Pero esos episodios te marcan porque vos sabes que hay decisiones que son medio suicidas. Te estás enfrentando a una gente que es infinitamente más poderosa y que va a querer mantener el statu quo y romper ese juego del carrusel va a tener un costo. Para mí tuvo investigaciones, abogados, peritos que luego me tocaba pagarlos de mi bolsillo. Salió bien. Sí, eso es lo que uno no entiende a veces de estar en lo público. Y ahí fue que fuiste al Foro Económico Mundial y todo eso. En esa época del ministerio me metí y pues yo como igualado, entonces iba y hablaba y me sentaba. Como cuando en la sucursal. Sí, levantaba la mano y me acuerdo, hace unos días salió una noticia, esto que voy a contar es puro de vanidad. El primer ministro de Canadá tenía una iniciativa que éramos co-chairmans. Yo dije,
Él y yo. This guy and I escribíamos con papelitos juntos. Pero es eso, ¿me entiendes? Levantar la mano y decir, hablemos de esto, hablemos de, no sé, en fin, en la agenda pública hay muchas cosas, hay muchos ejemplos, pero creerse el cuento. Y Colombia ha tenido históricamente cierto grado de respeto a sus instituciones técnicas, ¿me entendés? O sea, a Colombia en Washington siempre le han parado bolas, y en los bancos multilaterales, y hay mucha gente de Colombia además metida allá, hay una tecnocracia muy rica, que es colombiana. Entonces uno sí tiene espacio, o sentía yo espacio para decir, para preguntar, para proponer, para hacer cosas. En la época de Santos, creo yo, seguramente en otras también, funcionaba muy bien. ¿Entiendes? La entrada a la OSD, todo el proyecto de ir a OSD, ir a París, hablar de oro y de explotación ilícita de minerales y hablar con autoridad, o sea, claro que nos paraban bolas, claro que teníamos un espacio ahí. Y pasar los 20 y pico de comités o sea, el país tenía una capacidad, o tiene una capacidad y un potencial para sentarse en esas mesas, para proponer cosas, para hablar de sus experiencias y para resolver sus problemas. Entonces, esa fue una gran experiencia. Yo, te lo digo, yo jamás me hubiera imaginado sentado en la caja de Ahorramás que yo iba a ser ministro de Minas. No lo tenía en la lista del Niño Dios, no me comí una uva por eso. O sea, eso para mí, eso era otro mundo, de otra gente. Estuve 2 años y medio, tengo el récord de haber sido el ministro que más ha durado en la cartera, después de los de Uribe, que duraron 4. Okay. Entonces uno aprende unas cosas que no sabe que no sabe. Fue muy divertido, salí hecho pedazos, física, emocional, en términos de salud. El gobierno se acaba y es como si uno acaba una carrera de Fórmula 1 en un Renault 4, se le caen las puertas, las ventanas, le suenan todos los tornillos. Yo me eché 18 kilos en el gobierno. Título de la obra, el costo no es solo económico, es físico, emocional. Mis hijos, la chiquita nació estando yo en el gobierno. Pero eso es, creo yo, voy a entrar en el mundo del cliché. Yo creo que uno le presta un servicio al país, pero uno aprende unas cosas que no se las enseñan en ningún otro lugar, que no hay un PhD ni un curso de management en Harvard que le enseña a uno lo que significa administrar un país de este grado de complejidad, tomar decisiones, asumir los costos y los riesgos y echar para adelante. ¿Cómo hacer para que más gente se anime a estar en lo público? Para que el talento vaya también hacia lo público. Yo creo que nos ha hecho Porque en Hacienda tienen un sistema... Tenían. Pues sí, exacto. Había un sistema. Y en planeación había un sistema, y en minas había... no sé, ojalá tuviera una respuesta razonable para eso. Yo creo que nosotros mismos cometemos el error en esta cosa caníbal. Entonces cambia el gobierno y el día siguiente tú eras un inepto. ¿Cómo no se te ocurrió? Pues yo me acuerdo en el gobierno de Duque que yo oía las frases de ¿cómo no se les ocurrió? Y yo digo, ve y mira los papeles. Claro que se nos ocurrió y no pudimos. Como, be my guest, hazlo, inténtalo, resuélvelo. O sea, yo en eso sí digo, el que resuelva el problema se gana el aplauso. Pero no es por falta de pensar los problemas, ni de ideas. Mover el sistema es jodidísimo, mover al Congreso es jodidísimo, mover los grupos de interés. Yo tal vez lo más, eso yo creo que lo vi en Hacienda, pero lo vi muy claramente en Minas, es que uno tiene grandes aliados hasta que los toca. O sea, el día que usted le revisa la tarifa a fulanito, a tal sector, o sea, prepárate, porque la fuerza de los dioses te será correspondida. Sí, te llegará. Tengo una historia muy triste de una persona a la que le tenía un enorme respeto y admiración, que entró en ese terreno. O sea, somos llaves si a mí no me tocas. Y yo que tengo que tengo sentido de la preservación, pero me gusta tentarlo, me metí. Y, oh my God. ¿Le hicieron la vida imposible? Es la ñapa. Porque es todas las formas de lucha. Entonces lo enredan a uno, lo mandan a investigarle, en fin. Y en medios, y le hacen la vida a uno difícil. Entonces uno tiene que encontrar mecanismos de protección. Yo, por ejemplo, apagué todos los radios de mi casa. Yo tengo amigos en el mundo de la radio que me preguntan, ¿no oíste? Le digo, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no, ya no, ni me hace falta. Yo era medio adicto a eso, ¿no? Que dijo Julito esta mañana. Y
Noticia del día. Sí, ya no. Me tomó un tiempo, pero eso es como dejar el cigarrillo. Ya no hace falta. Es difícil, no lo quiero poner como si fuera una víctima. Uno está ahí porque quiere, porque lo disfruta y porque aprende y tal. Tiene unos costos enormes que uno no se imagina que va a tener. Y el día después da un guayabo largo. Largo. ¿Y guayabo por qué? Porque usted sale, yo además le digo a los funcionarios públicos, acuérdense que uno tiene que coger taxi, amarillo. En esa pregunta, si uno se le sube a la cabeza, todo es prestado. El carro es prestado, la escolta es prestada, todo eso es prestado. Señor ministro, siga. No abra la puerta, no haga la fila. Pero porque uno piensa que la gente entiende, que sus contrapartes, sus stakeholders entienden el costo que tiene hacer esos trabajos y que cuando uno vive de su sueldo y usted se baja de un puesto de esos, usted tiene que pagar colegios. Y yo como soy clase media aspiracional, Como el colegio. como yo soy clase media aspiracional, entonces era una factura grande. Pero la reacción posterior fue muy triste para mí de gente que yo no estaba esperando que nadie me llamara a decirme qué necesitas. Pero esa llegada del gobierno Duque fue un poquito triste, fue un poquito antipática con nosotros. No se portaron bien con nosotros. Había listas negras y todo. Uno presentaba cargos y lo vetaban y lo baloteaban. Hicieron eso, que es un absurdo, porque pues ese gobierno también se acabó. Además es eso es el punto. Al final es un juego de largo plazo. Todo lo pasa. que uno debe pensar y están jugando solo en el corto. Entonces, ¿me entendés? Dice, ¿por qué me van a balotear? Sí, claro, que yo trabajé 8 años con Santos. Orgullosamente. Eso no me quita un minuto ni de lo que yo sé, ni de lo que he aprendido y tal. Pero pasan esos jueguitos de poder porque es como tierra arrasada, ¿no? Es el the winner takes it all. Entonces, y empiezan a perseguir a la gente y votaron gente buena del ministerio, que yo decía, pero ese estaba ahí, yo no lo llevé, no tiene mi marca, o sea, lleva ahí 10 años. Y los iban descartando porque trabajaron con este gobierno y tal. Y eso pasa y pasó ahí y seguramente ha pasado en todos los gobiernos, ¿no? De esto no voy a posar de nada, pero yo por lo menos en lo personal en Hacienda trabajé con la gente que había. Me acuerdo que los estaban cambiando la gente los equipos y pues es que los que saben aquí dónde están los botones son ellos. Yo, ¿por qué voy a hacer eso? Quiero que hablemos sobre el poder, que es una fuerza invisible que puede catapultar una empresa o estancarla. El poder intriga, porque no siempre lo tienen los más brillantes. A menudo lo ejercen los que saben cómo es el tejemaneje político. El poder impulsa proyectos, desbloquea recursos, transforma, pero también drena, exige soportar críticas, manejar egos, estar siempre bajo presión. ¿Y cuál es la clave? Pues que no hay que ignorar las reglas ocultas del poder. Aquí hay 5 hacks sobre esto. Construye tu red antes de necesitarla. Sé visible porque lo que no se ve no existe. Reclama créditos sin culpa. Los logros no hablan solos. Asume riesgos políticos calculados. Quien nunca incomoda, no lidera. Y quinto, cuida tu energía. El poder sin autocontrol se convierte en desgaste. Y uno de los temas que me encanta de toda esa experiencia de Germán, de sus pasiones, pues tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando, sobre el poder. Cómo él interpreta el poder, además de haber estado en la parte de banca, del mundo corporativo, de lograr las metas, pasar al sector público, ahora en los gremios. ¿Qué conclusiones va sacando él sobre cómo funciona? Pongámosle atención. Pues la señora que te digo que me dijo, tranquilo doctor, Que que lleva la historia de... ese muerto yo lo he atendido aquí 20 años seguidos. O sea, yo ese título de que yo voy a creer que es que la vida arrancó conmigo. Unas organizaciones con una historia que se saben exactamente dónde le pusieron los puntos la vez pasada que vino esta institución o este sector. Entonces, a mí me parece un absurdo. Ahora, es de la lógica mía, no todo el mundo opera así. Sí, hay como cierto sentido de desagradecidos, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú dices cómo le dice uno a la gente, a mí me pasa, gente que me pregunta y yo le digo, mire, yo pasé mis mejores años profesionales en el servicio público, no exento de costos ni de riesgos. Sí. No hay una escuela distinta, pero quiero que te quede claro, es un cargo, es prestado, al día siguiente uno tiene que salir a coger taxi o Transmilenio. Y pagar de pronto un abogado. Y pagar un abogado para que haga un peritazgo, para que diga que uno no se robó 1.600 millones de euros en la intervención de Electricaribe. Entonces, en eso yo soy súper realista a la gente. Es absolutamente enriquecedor
tiene unos costos monumentales. Si uno los tiene claro, Ahí. cierren los ojos y métase en esa piscina. Y haga cosas, transforme cosas, resuelva problemas. Germán, solo rápidamente para entender hoy en qué estás. O sea, hiciste qué, consultorías mientras que te vas adaptando. Tuve Entonces, otro capítulo ahí de mi intento para irme a los Emiratos Árabes Unidos, que es una triste historia, porque yo apliqué a dirigir una organización que, esta historia no la he contado, pues no enfrento a una cámara. Yo apliqué, voy a meterle un poquito de drama a esto. Yo vi un aviso de prensa en The Economist, última página que uno dice... The Economist. En The Economist. Last page, que uno dice, ¿quién es este astronauta? No, que hable, que cante, que sepa, que haya ido, que haya subido, tal. Entonces yo leí un perfil que decía, se necesita una persona que tenga experiencia financiera, bancaria, en el sector energético, que sepa de regulación, que haya tenido posiciones públicas, que tenga 15 años mínimo de experiencia, no sé qué tal. Y yo empecé a chulear y yo decía, como los álbumes de Panini, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Y apliqué. Esta es una organización, a mí me gusta meterle suspenso a esto, pero nadie sabe qué organización es, entonces nunca sirve, pero que se llama IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, Okay. que nace de un acuerdo de Naciones Unidas. No es una entidad de Naciones Unidas, es una entidad, digamos, fondeada por los gobiernos, por fuera del sistema, pero es la que tiene la agenda de transición energética en el mundo. En el mundo, sí. Este vecino de Buga aplicaron 250 y pico personas y llegué a los 2 finalistas. 50, 20, 10, 5, 2. Y Colombia no votó por mí. Eso te explica lo que te estaba tratando de decir. ¿No votó por ti? No votó, de hecho. Retiraron al embajador la semana anterior. O sea, Colombia tiene un candidato cuando están buscando la cabeza de un organismo internacional. Querían que fuera un latinoamericano. Yo tenía el apoyo de los Estados Unidos, de China, de la Unión Europea, de Alemania y los emiratíes, que eran los sponsors de la iniciativa. Y Colombia retiró el embajador. Toda la asamblea entendió que Colombia no me apoyaba y eligieron al otro señor. Y además uno se pone a pensar, ¿cómo patea uno así de duro la lonchera? ¿Por qué? Porque uno, para Colombia, para evolucionar el mundo... Transición energética, gobierno Duque. Entiendo un poquito qué significaba eso en el discurso. Pues, Pero, eso pasó, pero eso pasa, eso lo ha pasado a más gente. Luego con el tiempo me he dado cuenta que esas cosas se han repetido en gobiernos, en momentos distintos, pero es esta cosa medio caníbal. además entre nosotros, o sea, yo digo, si uno va a tener una persona en un cargo así de importante allá, eso solo va a traer cosas buenas para Colombia. En el largo plazo. Pero además abrir una puerta, traer una conversación para la región, toda una estrategia del Caribe. Hagamos un piloto en Colombia, ya, pum, se los hago. Es cuando tú preguntas que yo fui a hacer consultoría, no, me gasté mis ahorros viajando, levantando votos de cuenta mía, y la elección se desarmó 2, 3 días antes cuando sacaron al embajador. Colombia no votó en la asamblea y se cayó el caso. La persona que dirigía, la China dirigía al coso, cuando se acabó el evento me dijo, que fue el que me dio la noticia, me dijo es que era muy difícil sostener tu caso si Colombia no te apoya. Y le dije, toda la razón. Y ahí entonces... Entonces de ahí no, pues siempre estuve aquí, pero estuve viajando muchos esos meses. Y un amigo, de esos amigos que en la vida aparece, me dice, oiga, están buscando a alguien allá. Y yo dije, ya, me quiero matriculo. volver al mundo financiero. Pues, tengo que pagar colegios. Sí. Tengo que pagar colegios. Yo estoy en el mundo gremial desde esa época, en Asofiduciarias, que es uno de los, digamos, 4 grandes gremios financieros. Y pues ese es un mundo del que crecí, arranqué originalmente por ahí. Yo no soy fiduciario, yo soy más de mercados y de banca de inversión, pero he aprendido cosas. Hace un trabajo interesante, siempre hay cosas, depende mucho de mí, la agenda, lo que se está haciendo, es muy regulatorio, es muy técnico. Yo pues no tengo grandes peleas públicas de ningún tipo, lo cual para mí es un buen mundo.
Y me permiten mover cosas entre, ¿me entiendes? Entre ONGs y cosas en las que participo pro bono y participar en el debate público y mantener algún grado de, no sé si influencia o de, pues que lo inviten a uno a la mesa, pues a decir su opinión para mí tiene un valor. Y que la industria tenga un asiento en la silla tiene un valor. Pero ha sido un trabajo totalmente distinto a los que yo he hecho, digamos, en mi vida. Ha sido, yo creo que ha sido un muy buen trabajo en este momento de mi vida. Uno de los temas que me encanta de toda esa experiencia tuya y que es de tus pasiones es sobre el poder. ¿Cómo interpretas tú el poder, además habiendo estado en la parte del banco, de corporativo, de lograr la meta, al sector público, ahora también en los gremios? ¿Qué conclusiones vas sacando tú sobre cómo funciona? Voy a decirte una cosa súper de cajón, súper cliché, revista Vanidades, más o menos, es que hay una amiga por ahí que siempre pone este hashtag, It's all about people. A Carol Staiza. Eso, Carolina, eso. Carolina siempre pone It's all about people. El cuento es que It's all about people. Siempre es gente. Siempre es gente tramitando sus inseguridades, gente tramitando sus anhelos, sus ambiciones. Entonces, en las distintas instancias, yo tengo una pupila que luego se volvió grande en una organización financiera y me decía, es que estoy aterrada al nivel de politics. Y le dije yo, o sea, ¿qué te puedo decir? Es que a ti no la veías, yo era su jefe, porque a quien le tocaba lidiar con el politics era a mí. Entonces le dije yo, o sea, welcome al C-level. Un pedazo grande es politics, en la banca, en las organizaciones, porque es gente luchando por espacios, es gente abarcando, es gente metiéndose en tu rancho, es gente apostándole al siguiente ascenso. Y una cosa, esto lo digo sobre todo a la gente que está como en esas escaleras, o lo pienso, o lo repito a mí mismo, es, yo veo mucha gente que está más preocupada por su siguiente puesto. Sí. Entonces se sientan en una posición y lo que empiezan a hacer es hacer la estrategia de cómo quitarle el puesto al jefe o cómo moverse a otra cosa. Entonces, hacer este oficio bien, lo que te trajo aquí, no es la prioridad. Y eso empieza a generar como desconexiones. Porque uno dice, este man, ¿qué es lo que quiere? O sea, este señor, este presidente de este banco, este ministro, este colega, este presidente, ¿qué es lo que está buscando? Porque la gente está como enfocada en esto a dónde me va a llevar. Y yo siento, y esto seguramente lo digo con una falsa humildad, es que you do the job. A ti te entregaron una tarea, esa es tu responsabilidad, esa es el foco de lo que vos estás haciendo. Yo tengo un amigo que siempre está pensando en 7 tableros de ajedrez, que me dice, es que vos debiste planear mejor tu salida del ministerio. Le dije, no pensé un segundo en eso. El único minuto que pensé eso fue cuando vi el anuncio de The Economist. Ya el gobierno se iba a acabar, julio, agosto, o sea, estamos a días de irnos. No, porque yo tenía ese mandato, eso es como, o sea, mi responsabilidad es ser el papá de mis hijos, no ser el abuelo de mis nietos, eso vendrá después. Sí, sí. Pero pues yo tocar bien este oficio. Entonces, eso pasa en estos ambientes, es que siempre es gente con agendas, buenas y malas, no lo quiero poner como si fuera una cosa perversa, pero siempre hay unos subtítulos ahí que uno tiene que entenderlos. Yo además de hablar carreta soy observador, entonces a mí en esos espacios me gusta entender quién está en la cabecera, quién necesita reconocimiento, trato de entender cómo esa escena, y yo he aprendido, entre otras cosas porque me conozco, que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, como dicen las abuelitas. Entonces que uno tiene que elegir el momento para intervenir, que no el que habla más es el que cierra la reunión, que la mejor idea no sale del que sale más veces en Twitter. Yo de hecho soy cero de redes sociales, pero evito absolutamente eso. Pero sí entiendo en esos espacios que hay unas posiciones de poder que se juegan. Y muchas de las movidas dependen del tablero que sigue. El que quiere ser candidato, el que es líder gremial, pero lo que quiere ser político. Pues no lo dice. O sea, no se lanza a hacer la actividad política. Sí. El que es político y quiere ser empresario, esos son menos, pero la gente siempre tiene como un plan ideado, súper pensado. Yo lo que pasa es que nunca he tenido como un plan muy pensado. Es más, porque creo que si lo hubiera tenido, estaría en boga. O sea, la información disponible no me daba para haber planeado nada muy, muy elaborado ni muy sofisticado.
Yo sí me he dejado como que la vida me va sorprendiendo. Y bueno, esta es la tarea que hay que hacer, ok, hágale, yo me le mido y vamos avanzando. Y uno va aprendiendo cosas y todo suma, ¿me entiendes? Yo hoy en día me aterro del valor de unas cosas, como cuando dije que me han castigado con el viceministerio, del valor que tienen unas cosas en la vida de uno, que si uno no se lanza a la piscina no se entera. Entonces el Congreso, para hablar del tema del poder, fue una cosa, o sea, yo me sentí en la mitad del estanque de tiburones. Entender eso, ahí sí hay... Entenderlo y decirte muchos años después, ir al Congreso y saludar a la gente, acordarme de gente que fue amable conmigo, acordarme de gente que no fue tan amable, sin el prejuicio, sin el juicio de valor, sin nosotros y ustedes, no, hay gente haciendo un trabajo, años, décadas, con unas causas que están defendiendo, que me parece absolutamente legítimo, por las que no votaría. Pero entender eso, entender que este país, y voy a usar un cliché, cosa que odio, pero lo voy a usar para que me entiendas, sobre todo porque tú eres andino, es que el país es una gente, voy a usar el término de los americanos, con los WAPs, ¿cómo se llama? Que todos son hombres caucásicos, sí. ¿me entiendes? Que todos son economistas, superletrados, todos hablan 2 idiomas. Hay como unos clichés que uno cree que la gente que sabe cosas es un tipo de gente. Sí, ¿no? Y pues no. Pues si uno se da la oportunidad más de oír las historias de la gente, y vos lo haces aquí, y las dinámicas. A mí, por ejemplo, las dinámicas regionales me impresionaban. Voy a decirte, me divertía, me producía morbo. La reunión de empresarios con el presidente y sus ministros en Bucaramanga. El señor A, el señor B, y esto cómo se mueven, quiénes se hacen en la primera fila, quiénes se sientan en la segunda, cuál es el adulto mayor en la mesa, quién es el que pone la palabra. Eso me impresionó mucho para bien, ¿me entendés? Entender que este país, vuelvo a los clichés, es un país de regiones, tiene dinámica, la dinámica en Santander es distinta a la del Valle, a la de Antioquia, a la del Tolima, y entender que eso es parte de lo que es rico de este país. Ese no es un problema. Nosotros tendemos a pensar que es que estas montañas y que las montañas son de mantequilla y que esto es un problema. No, yo creo que eso es un activo. Yo creo que uno de los grandes activos es eso. Hace unos días le pregunté a una china, hija de una amiga mía, que acaba de entrar a la Universidad de los Andes, que viene de un colegio T1, y está feliz porque conoció a una amiga de Santa Marta. Yo estuve en un programa de Aspen, yo no sé si tú lo has visto, que lidera Pablo Navas. Sí, sí, sí. Y de las cosas más valiosas, y eso que yo he trabajado toda mi vida en temas sociales, de generar cadenas de valor sostenible, empresas de reciclaje, o sea, todo el tiempo, era poderse sentar con gente de diferentes regiones y ver que todos buscamos lo mismo, que todos vamos al baño, que nos duele la cabeza, que nos... todo. Y que hay mucha gente buena. Que piensa distinto. Sí, pero al final, cuando hablábamos de lo distinto, no era tan distinto. No, mira, yo soy parte de un grupo que se llama Los Valientes. Valientes Dialogar. Ese grupo, una buena amiga que empezó esta iniciativa que se llama Miriam Méndez, caleña, casualidad, y en ese grupo hay exguerrilleros, ex generales de la República, taitas, líderes afro, líderes del movimiento LGTBI, empresarios, gente de izquierda, de derecha, de centro, gordos, bajitos, negros, blanquitos, amarillitos. Sí. Y uno se sienta en ese grupo y en ese grupo hay un hilo conector en el que yo no te tengo que convencer de nada. No me tienes que creer ni siquiera. No tengo que mostrarte mi autoridad ni mi conocimiento en regulación económica o energética, porque ahí estamos hablando de otras cosas y es cómo nos reconocemos, entonces cómo mantenemos el diálogo abierto. A mí me pasó, y me ha pasado en varios momentos, pero digamos ese grupo en particular, yo soy caleño, crisis 2019-2021, todos mis amigos en Cali de mi época de la banca pues estaban a punto de armar un frente paramilitar. O sea, estamos en este momento de la discusión que hay que salir a las calles, hay que armarse, esta locura con mis papás, mi mamá allá, mis suegros, y yo estaba simultánea en esta conversación
oyendo los líderes del Cauca Sí. y lo que estaba pasando, y oyendo gente del distrito de Agua Blanca con lo que estaba pasando, yo decía, este es el mismo momento de la historia visto en esta burbuja de una gente parecida y visto en esta cosa, en esta amalgama, que es un grupo como Valiente, y entendí que yo tenía que hacer un esfuerzo por entender más esto, porque esto lo alimenta, uno se cree el cuento, uno se empieza a repetir, uno refuerza sus Además, miedos, como está en esa burbuja, todo se repite. y todo es el mismo todo es el mensaje. mismo, entonces uno se cree más el cuento. Que es como funciona Facebook. Que es como funcionan los algoritmos y que es como está funcionando el proceso de las tribus, de cómo se han armado esta cantidad de tribus. Los que montan en bicicleta, los que trotan, los que saben de economía o dicen saber de economía, ahora hay grupos de ex cosas. O sea, yo estoy en varias cosas de ex, ya estoy viejito. Y yo oigo las conversaciones y yo veo la diferencia. Mismo hecho histórico, mismo momento, lectura distinta. Pero además, Diametralmente distinta. es como si uno estuviera hablando alemán y el otro sí. latín de Otra tribuno. O sea, sí. Voy a cambiar de tema porque este Tenemos que hablar de podcast otra tenemos que cosa. hablar de otra cosa y es la equidad. ¿Cómo te fue con el libro de Of Poison Men de Richard Reeves? Me fue bien, me lo recomendó una podcastera, ¿cómo se llama? Podcastera. Podcastera profesional que es Ana Fernanda Ha Mayhuasca. estado que dos ha veces sido- aquí. sí, yo sé, y en varios, tengo likes, le pongo likes. Y Ana, que es amiga mía, trabajó conmigo, bicho, nos hemos acompañado en la vida, somos muy amigos. Nosotros estamos en una organización que se llama Women in Connection, que es un proyecto de mujeres que nace del sector financiero, que evoluciona a mujeres del mundo corporativo, y hace algunos años hemos ido mutando, ¿no? Entonces somos hombres como aliados, que era como, ayúdeme, luego son hombres por la equidad. Esa organización ha venido y yo creo que estamos llegando a ese punto que tiene que ver con lo que me preguntas del libro, y es que la discusión de equidad, si bien es una causa feminista, ha sido una lucha, digamos, de las mujeres por muchas décadas, el problema de la equidad en un mundo de hombres y mujeres no es un problema exclusivamente de mujeres. Entonces, entender que la equidad es un asunto de género, pero es un asunto de raza, es un asunto de religión, es un asunto de acceso, es un asunto de tribus y grupos de poder. Yo creo que es una transformación que ese grupo ha tenido. Yo he acompañado, digamos, ese proyecto. Acabo de entrar con otro socio, que no sé si estuvo aquí, que es con David Colmenares, a la junta con invitados. Él estuvo, Sí. sí, él fue de la primera tanda de episodios. Sí, de bueno, Proyecto David, H. que es un gran personaje, es el senior de la tribu. Estamos entrando dos hombres en un proceso de que la junta se vuelva mixta como el mundo y que la discusión se vuelva mixta. Entonces estamos un poco en esta discusión de entender que la equidad primero no es un juego de suma cero, que es que los hombres tienen que cederle algo a las mujeres. Hay que hacer un ejercicio para que aquí quepamos todos con nuestro ancho, largo y fondo. Entonces, en el proyecto del CESA, que también han hecho, digamos, una cosa muy potente con el proyecto H, me hicieron la invitación, digamos, para este proceso del libro. Yo, pues, que no soy un desastre, eso es mentira. No puse en la agenda cuándo era la fecha de entrega. Me escribieron en la mitad de las vacaciones. Yo estaba en un viaje y ya se vendía el plazo, ¿no? Entonces terminé contando un cuento, y esto tiene que ver con lo que me estabas preguntando. Yo me estaba leyendo ese libro, me lo ha llevado entre las cosas que me ha llevado de vacaciones, porque este hombre, que es un hombre de Brookings, que es un econometrista, que es un tecnócrata, empieza a revisar las cifras de qué ha significado, y no me voy a meter en los detalles, pero los avances del movimiento, digamos, feminista, progresista en temas de equidad en Estados Unidos, creo yo, y lo digo con la evidencia que muestra el libro, lograron volver la discusión pendular. Entonces veníamos de unas brechas, voy a inventar el número, pero es algo cercano a esto. Acceso a educación superior del 20 y pico % de mujeres a hombres hace 2 décadas. Se ponen políticas, se generan incentivos para que las mujeres entran, y hoy la brecha es 20 y tanto % en contra de los hombres. Eso no es equidad. O sea, hemos dicho, si en el juego lo que estamos haciendo es que yo me como la mitad para que tú comas pieza y media, pues no lo estamos logrando. Entonces él tiene unas cifras impresionantes en temas de salud mental.
sobre todo en temas de la pérdida del rol de los hombres en esta discusión. Los hombres se quedaron en la historia de No One Left Behind, pues en Estados Unidos y las estadísticas, hay un grupo muy grande de la población que se quedó atrás, que se volvieron objetos vulnerables desde el punto de vista político. Y Trump lo ha utilizado inteligentemente, digamos, en su campaña. Pero hablar de equidad tiene que llevarnos a tener una conversación equilibrada. Cuando uno ve las cifras de suicidios masculinos, que es 4 veces más que el de mujeres, uno dice aquí hay un problema. Aquí hay un problema de salud pública. Sí, además es depresión, es más drogas, más soledad. Aislamiento, esta cosa que no me acuerdo cómo se llama, no sé si te viste la serie de Adolescence. No, no lo he visto. Es que hay una cosa, primero eso es shocking. Yo tengo un hijo de esa edad, pues que no está en esa categoría, pero digamos, trato de ponerme como en los zapatos de lo que pasa y es tenaz. Pero esta cosa de las mujeres son las responsables de la situación de los hombres en algunas poblaciones que se quedaron, que no caben en ningún lugar, es un problema público, es un problema de salud pública, es un problema de política pública. Entonces, el libro tiene ese poder como de ponerle cifras y mostrar en Estados Unidos cómo cosas bien intencionadas han hecho que el péndulo se vaya al otro lado. Entonces, la conversación que nosotros estamos teniendo aquí, vuelvo y te digo, esto no quiere, no rechaza, no invalida ninguna de las luchas. Pero la equidad no es un asunto de espacios que los hombres sueltan para que las mujeres tomen. O sea, tenemos que encontrar cómo balanceamos el cuidado, la economía, el aporte económico, las carreras, cómo mandamos las señales correctas en política pública para que quepamos todos y un poquito con la lógica de que si trabajamos juntos nos va un poquito mejor. Ese libro tiene un mundo de cifras que son aterradores. Las cosas de salud pública son aterradoras. Incluso en el libro una de las cosas que me sorprendió es una frase que él dice y es, ahora los hombres ya no saben cuál es su lugar en el mundo. En la familia, porque, en la sociedad. Porque no, eras el proveedor, el macho alfa. El que salía a cazar y ahora no, porque la mujer también, pero entonces ¿tú qué haces? ¿Vas a la casa? ¿No vas a la casa? Pero cuidas el niño. ¿Puede ser vulnerable? ¿No puede ser vulnerable? Y yo creo que esas son las preguntas que seguramente no nos habíamos hecho. Y los hombres seguramente nos las habíamos hecho menos. Pero pues porque, pues, digamos, aquí estamos. No, ¿me entiendes? La vida nos ha sonreído. Uh-huh. Pero entender esas dinámicas, entender toda esta población de lo que aquí en la estadística llaman los ninis, de una población joven que no tiene ningún proyecto, ninguno. Y que además la agenda de equidad le dice, a mí me pasó en un proceso, me llamaron un headhunter para un proceso. Y fue una cosa muy divertida, porque una cosa que a mí me sonó chévere, hace algunos años. Y el personaje que me llama me cuenta en un acto de generosidad que es que querían una mujer, pero necesitaban meter un hombre en la terna. Y le dije, ¿en serio? O sea, yo soy el burro. O sea, me necesitas ahí para poder elegir una mujer. Le dije yo, wrong mechanism, my friend. Pues porque si quiere una mujer, entonces elige una mujer. Ya. Punto. Pues si eso es lo que quieren, ese no es el problema. Pero había que llevar un hombre para poder elegir una mujer. Entonces la terna eran 2 mujeres y un hombre. Pero además me lo contó como con condescendencia, ¿me entendés? Y yo le dije, mira, yo te agradezco profundamente. A mí me encantaría pensar que yo me puedo ganar ese puesto. Pero como ya la decisión es que el único que no se lo va a ganar soy yo, pues hermano, elijan entre las 2 que tienen. Pero a lo que te quiero decir es que eso es equidad going wrong. ¿Sí me entiendes? O sea, eso no es equidad. Eso no es equidad. Y no estoy en contra de los sesgos positivos y no estoy en contra de que haya cuotas, no. Pero entendamos exactamente qué es lo que estamos valorando y cuál es el atributo que estamos buscando. Y pues en ese caso yo dije es que estoy un poquito viejo, gordo para cambiar de sexo. Y como que pensé, ¿esto qué significaría en mi vida si yo me tuviera que ponerme las veladas, esas cosas? Dije, no, eso está como muy complicado, quedémonos aquí. Pero lo que te quiero decir es que esa discusión en el tema de equidad, que toca miles de frentes, la economía, la política pública, la salud pública, tenemos que saber desde dónde nos paramos. Eso no tiene una fórmula, eso no está resuelto además.
Yo le tengo un poco de temor, y se lo he dicho, digamos, a los grupos en los que trabajo con esto, al sector que represento, a este colectivo que te menciono, que es Women in Connection, es que esto que estamos viendo en Estados Unidos con el antiwoquismo, porque además hay un label, ¿no? Entonces, la agenda de equidad, todo eso se volvió progresista. Es progresista desde el punto de vista liberal, pero ahora es progresista desde el punto de vista político. Nosotros estamos en una transición de un proceso progresista. La reacción a lo que ha pasado en esta administración, en el caso de Colombia, puede ser que nos devolvamos a la camándula confesional y toca entrar a la iglesia con mantilla. Nosotros tenemos ese riesgo. En Estados Unidos está pasando, en muchos países del mundo está pasando. Entonces, el problema de eso, siento yo, es de las luchas sociales del último siglo, ¿en qué estamos dispuestos a devolvernos? ¿Y en qué no? Y si no somos capaces de poner algo en la mitad de esta conversación, que llene los vacíos, que rompa las burbujas, Alguien se aprovecha de eso. alguien lo va a tomar. En Estados Unidos ha ocurrido, en varios países del mundo ha ocurrido. Y aquí podría pasar. Nosotros vamos un poquito más atrás. Históricamente hemos sido un poquito más rezagados en estos movimientos, pero va a pasar aquí. Y el tono de cómo se ha manejado la agenda en estos años creo que no le ha ayudado, digamos, a la agenda de fondo. Pues es mi percepción. Entonces, ese desafío en este proyecto del César era un poquito como tratar de poner ahí. Yo simplemente escribí una cosa que me pasó en las vacaciones medio tonta, pero sobre todo que intenta como mostrar que hay una cosa cultural, arraigada, yo no sé cuántas generaciones, y que los pelados se van metiendo en sus burbujitas propias, cómodas, y no ven lo que está pasando afuera, no. Entonces yo creo que el esfuerzo, digamos, cultural que hay que hacer es enorme, pero hay que tener propuestas alternativas, hay que pensar en políticas públicas que le den oportunidades a todos, no a un segmento en contra de otro, porque esto genera reacción. Estoy tratando de acordar, hay un tipo además nefasto, que mi hijo me lo mostró en redes sociales, un youtuber o no sé qué, que eso tiene un nombre. O sea, que le mete a los pelados adolescentes todo el día el cuento de sus problemas con las mujeres. Y es un tipo exitosísimo en redes sociales, un inglés. Exitosísimo. Sí. Apareció por el cuento de la serie de Adolescence. Por ahí fue que empecé a oír ese cuento, se me acaba de olvidar. Pero hay una cosa que está pasando ahí y en la que yo creo que nos tenemos que hacer conscientes y tenemos que hacer cosas. Desde donde cada uno está, en su casa, como familia, en el trabajo, donde usted tiene algún grado de impacto, y en la sociedad, si usted... pues todos tenemos capacidad de impactar la sociedad. Entonces, ese es un tema que a mí me inquieta. Yo tengo un hijo varón y una niña, y yo sí quisiera pensar que los dos tienen oportunidades por igual. Sí, por sus capacidades, sí, no por su género. Y por lo que quieren hacer y cuál es su proyecto de vida que construyen. Pero esas cosas no pasan solas, no pasan silvestres. O sea, o uno planta semillas para que pasen, pero esos problemas no se resuelven solos. Bueno, creo que no alcanzamos hoy a la pregunta de César porque ya es la 1. ¿Cuál es la de César? Échese una. Yo ya me voy a conectar a mi junta. César. Sí, échesela. Hay una frase de un filósofo español, George Santayana, y la sacaron acá en una novela, y dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la traigo a colación porque Cali está viviendo uno de los escenarios más difíciles y parece que fuera... que se repitiera. Que se repitiera. Como vallecaucano, ¿qué estás haciendo o qué debería hacer Cali para salir de esa crisis? Y lo mismo desde la perspectiva que tuviste manejando las finanzas para Colombia, ¿qué debería hacer Colombia para salir de la que estamos? Hijo pucha, versión de 30 segundos. Yo creo que Cali sacrificó mucho de su liderazgo en la época del auge de los carteles. Cuando digo sacrificó de su liderazgo es que salió gente. O sea, hay toda una generación que se fue del país, una generación educada, de gente que terminó yéndose porque, pues, por digamos, el nivel de inseguridad que tenía la ciudad. Te estoy hablando como del periodo de los 90. Pero además hubo el problema con eso, y eso es distinto con los antioqueños, es que, voy a decir, los grupos de poder le dejaron la ciudad al que llegara. O sea, la historia de los gobiernos del Valle y de Cali en particular
durante ese periodo es tristísima. O sea, la absoluta incapacidad de los líderes de la región de no entregarle su ciudad al que llegara, al locutor de radio, al otro señor, o sea, no quiero personalizarlo, pero ahí hubo un periodo muy, muy complicado en el que la sociedad civil no se apersonó, digamos, de la ciudad. En Antioquia no pasó eso, los antioqueños se quedaron en Antioquia. Seguramente algunos de los pelados se fueron a estudiar, pero los antioqueños se quedaron defendiendo eso y construyeron una historia de Antioquia. En el Valle eso no pasó, pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Y yo siento que hoy el nivel de compromiso de la sociedad, del empresariado, está dando un poquito la vuelta. O sea, yo siento que Alejandro, el alcalde, está haciendo un trabajo, a la gente que no le gusta, pero Alejandro está haciendo un poco ese trabajo pues porque Alejandro viene de una de esas familias tradicionales del Valle, pero está metido en la mitad del lío. Está poniendo su pellejo, su familia, su historia personal en ayudar a construir una nueva historia para el Valle. Yo creo que eso es de un valor enorme. Pero se necesita mucho más liderazgo. Hay un proyecto divino que yo no sé si te han contado aquí, que es el de Compromiso Valle, que nació después de eso que hace María Isabel, eso que hacen los empresarios, es espectacular. Porque además eso es gente, cuando te digo yo, el cuento de It's All About People, es que eso allá son los empresarios sentados, no es la señora de Recursos Humanos. O sea, acá estuvo Pedro Felipe Carvajal. Pedro Felipe, esto es Joaquín, o sea, estos señores sentados. Yo estaba en varios de esos espacios y talleres y a mí me gusta ese tipo de liderazgo, el liderazgo de la gente que se pone las botas, se mete al terreno y hace, y se equivoca, y cambia, y replantea, pero se mete, que no es esta cosa en tercera persona, es que alguien lo tiene que resolver, es que llegue alguien iluminado y nos resuelva todos los problemas. Porque yo sí en eso sí creo en el trabajo colectivo, en una cosa en la que la sociedad se pone de acuerdo de estos son mis límites, estos son los proyectos, esto es lo que vamos a sacar adelante. Y en Valle eso está pasando, en Cali, en el Valle, después de la pandemia, el ejemplo de lo que esta nueva generación de líderes del Valle está haciendo fue lo que no hicieron en los 90 sus anteriores generaciones. Chapo. Sí, y también estuvo otro que es Andrew Silva, que es parte también de la comunidad que está formando líderes allá en diferentes regiones. Yo estaba en un par de oportunidades y eso es espectacular. Eso es de verdad, ¿me entendés? Eso es de verdad, eso está pasando. Y que ojalá ese tipo de proyectos contagien, digamos, otras regiones del país y otras ciudades, me parece súper importante y otra gente lo está siguiendo. Yo creo que esta es la oportunidad del Valle en ese sentido. Y en lo fiscal, hermano, ¿qué le puedo decir? Economía familiar. Uno no puede gastar la plata que no le llega. El país no puede gastar los ingresos que no está generando. Y eso tiene una única solución. O usted recorta el gasto y se ajusta a sus capacidades, o esta burbuja fiscal se va a llevar por delante el crecimiento de largo plazo. Gracias, Hernán, por esta conversación, que pudo haber durado varias horas más. Aquí vienen mis 5 hacks. 1. Rompamos las cadenas y abramos caminos. Busquemos cómo apoyar para que más gente pueda salir de entornos que destruyen o que desafían techos que parecen inquebrantables. 2. Ser el primero en graduarte o dar un giro radical en tu vida no es solo un triunfo personal, es la señal de que tu historia puede reescribirse y convertirse en faro para los demás. Aquí viene un segundo hack y es, ¿qué tal si jugamos en grande? Aunque el reloj corra en tu contra. La vida global no espera. Aprende a contrarreloj, lánzate a escenarios internacionales, aunque el contexto esté en tu contra, y demuestra que el tiempo, las fronteras se doblan con disciplina, con coraje, con valentía y con ambición. Recuerda siempre levantar la mano cuando nadie más se atreva, como le pasó a Germán para ganarse ese primer puesto en la sucursal de Agua Blanca. 3. ¿Qué mejor escuela de liderazgo que hacerlo en la tormenta? Aprende a manejar equipos en medio de precariedad, de violencia, de retos, de escasez. 4. El talento se pule haciendo, no solo sabiendo. Y 5. Promovamos la equidad, la inclusión, la diversidad, porque ahí generamos país en cualquier región de América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento. Y por favor, suscríbete al canal de YouTube o Spotify.